Comenzamos el Cascabel en 13. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. La oposición no da tregua al gobierno de Sánchez. Está sintiendo Sánchez desde el minuto 1 ese aliento en el cogote de quienes, por un lado, no le perdonan haber salido del gobierno de forma abrupta e incomprensible para ellos, y por otro, de aquellos que se han sentido ninguneados después de apoyarle para llegar a la Moncloa. El caso es que, menos de 24 horas después de afrontar su primera crisis de gobierno, con la salida del ministro de Cultura, ya tiene a otro ministro en el ojo del huracán, con la oposición pidiéndole su dimisión. El Partido Popular se la está pidiendo concretamente, o le piden explicaciones en el Congreso, como quieren Ciudadanos y Podemos. El ministro cuestionado es Luis Planas, es el titular de Agricultura. Luis Planas resulta que está imputado, está investigado en un proceso relativo al robo de agua de los acuíferos de Doñana, de cuando él era consejero de Agricultura de la Junta Andaluza entre 2009 y 2012. Una juez de La Palma del Condado, en Huelva, ha imputado al hoy ministro de Agricultura del gobierno de Pedro Sánchez por un delito medioambiental, por haber consentido, supuestamente, las captaciones ilegales de agua durante su etapa en esa consejería de la Junta de Andalucía. Están procesados, junto a Luis Planas, 2 exalcaldes de Almonte y 12 empresarios agrícolas. Bueno, ¿qué pasa con este asunto? Pasa que seguramente no tiene mayor recorrido y que incluso Luis Planas podría ser desimputado por la Fiscalía, pero se da la circunstancia de que a día de hoy lo está investigado. Y el PP ha tirado otra vez de hemeroteca y le ha recordado a Pedro Sánchez un comentario en Twitter muy contundente del que hoy es presidente del gobierno cuando estaba en la oposición. Si soy presidente del gobierno, no abriré las puertas de los despachos ministeriales a imputados. Claro, hoy los populares le han recordado que tiene un ministro imputado al que le abrió la puerta de Agricultura, por lo que debería ser coherente y fiel a esa palabra escrita y cesarlo o dimitirlo, es lo que le piden y exigen. Lo de Planas, insisto, puede tener muy poco recorrido o complicarse políticamente. El PP ha pedido su dimisión, mientras Ciudadanos y Podemos le han exigido explicaciones en el Congreso junto al propio Pedro Sánchez también, pero en este caso en relación con Maxim Huerta, por haberle nombrado ministro teniendo una condena por fraude fiscal. Es evidente que Pedro Sánchez empieza a sufrir en carne propia esa misma presión política, sin tregua alguna, que desde la oposición ejerció junto a Ciudadanos y Podemos contra Rajoy y su gobierno. Son las consecuencias de situar en la oposición el listón ético y político de la regeneración a una altura que puede ser insalvable cuando desde el gobierno te toca saltarlo, claro. Después comentaremos este asunto y también las declaraciones del presidente del Real Madrid y de su nuevo entrenador, Julen Lopetegui, contra el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, esta tarde, durante la presentación de Lopetegui en el Bernabéu. Florentino Pérez no entiende la salida injustificada de Lopetegui de la selección, que ha calificado como una absurda reacción de orgullo malentendido por parte de Luis Rubiales. En fin, sobre este asunto, a menos de 24 horas para el debut de España en Rusia frente a Portugal, le vamos a plantear el barómetro de esta noche. Laura Gómez, muy buenas. ¿Qué tal, Antonio? Opiniones divididas en España sobre la destitución de Julen Lopetegui de la selección española. Mañana, por cierto, debutamos en el Mundial y les preguntamos hoy a todos ustedes, ¿creen que la marcha de Lopetegui afectará a la selección española en el Mundial? Si son de los que creen que sí, pues marquen el 905-855-001. Si por el contrario piensan que la polémica decisión no afectará a los jugadores, marquen el 905-855-002. Estamos activos también en redes sociales. En Twitter recuerden que somos @elcascabel13. Y para seguir comentando el análisis del programa de hoy, utilicen el hashtag #elcascabel14J. Gracias, Laura. Más temas que esta noche abordaremos y más invitados que esta noche pasarán por el programa. Vean. Huérfano desde los 3 años. ETA asesinó a tiros a su padre y a otros 3 policías nacionales el 14 de septiembre de 1982. José Miguel Cedillo, que creció sin su padre, nunca ha sido reconocido como víctima de ETA. Ahora escribe al nuevo ministro del Interior. ¿Qué le pide? ¿Cuál ha sido la respuesta de Fernando Grande Marlaska? En unos minutos hablamos con José Miguel Cedillo, una voz entre los huérfanos que ha dejado ETA. Puigdemont se enfada con Puigdemont. El expresidente de la Generalitat exige la retirada del nombre y el logo del producto. Yo veo una caricatura de un cerdo. Pero, ¿se ha inspirado realmente el empresario en Carles Puigdemont para elaborar su marca? ¿O es casual el parecido? O sea, hay un proyecto serio, desde el humor, por supuesto, pero un proyecto serio. ¿Tendrá que retirar los productos con este logo del mercado? Preocupado por la viabilidad y futuro de la empresa, lógicamente, porque es ahora mismo mi medio de vida. El director gerente de Puigdemont nos lo cuenta esta noche en El Cascabel.
Bueno, señores, son las 10:40 de la noche. Si ustedes entran en la página web de algunos de los periódicos en la red a esta hora, van a encontrar muchas noticias, por cierto, deportivas. Por ejemplo, para los aficionados al Atlético de Madrid, seguidores acérrimos, como por ejemplo aquí el amigo Pérez, don José Luis, o Laura Gómez, están encantados porque Griezmann ha anunciado que se queda. Pérez. Bueno, Laura está renegando del Atleti. Y yo he de decir que es el equipo en realidad de mis hijos, que defienden ese escudo. Yo soy de Osasuna. No disimule. Sí. Bueno, pues Griezmann se queda. Palabras también de esa presentación de Lopetegui. Hoy, como nuevo entrenador del Real Madrid, junto a Florentino Pérez, en el que han tenido palabras críticas con Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol. No entiende Florentino Pérez que pudiera tomar esa determinación, esa de destituir de la forma en que lo hizo de manera fulminante a Lopetegui, cuando parece que había estado informado y que se decidió anunciarlo el fichaje antes de que comenzara el Mundial. Y, por ejemplo, dicho Florentino, hombre, nada justifica que Lopetegui no esté sentado mañana con España, etcétera, etcétera. Luego también, en el otro lado, la selección se está entrenando ya con hierro y vemos a Sergio Ramos que dice, hombre, ánimo chicos, ánimo, que esto parece un tanatorio, parece un funeral. La verdad que ya verás tú. Bueno, y al lado de eso, pues hombre, hay noticias políticas también. Ya ves tú, el PP, Cristina, está pidiendo la dimisión de otro ministro de Sánchez. Sí, que tampoco... la dimisión de Luis Planas, el titular de Agricultura. Que tampoco está raro porque está imputado en un asunto del que tal vez quede liberado o no, pero ellos dijeron ciertamente que cualquier imputado no podía estar en sus filas. Pero a mí me preocupa, fíjate, más otra cosa. Mi titular no iría por ahí, aunque por otras razones. A mí me parece que hay muchísima algarabía sobre el nuevo gobierno, con si dimite un ministro, otro hay que hacerle dimitir, etcétera. Pero entre tanto, ya se ha anunciado que se van a abrir 5 embajadas otra vez, de las que se cerraron con el 155 en Cataluña. Concretamente, otra vez va a haber representación de estas embajadas en Suiza, donde hay personas fugadas del anterior gobierno, en Bélgica, que esa no llegó a cerrarse del todo en ningún momento, en Estados Unidos, en Londres, quiero decir, sí, hay 5 o 6 sitios en total en los que se va a abrir inmediatamente, ¿no? Me parece alucinante que diga el señor Borrell que estas embajadas tienen que seguir existiendo, porque a la vez el señor Ernest Maragall ha dicho claramente que están al servicio del proyecto del gobierno de Torra y que esperan ganar el pulso al gobierno de España, ¿no? O sea, que es una especie de estupidez el cerrar los ojos al hecho de que estas embajadas han abonado el golpe de Estado del 1 de octubre y nos han hecho muy difíciles defendernos como país, ¿no? Yo me encuentro desolada por este tema. Debo ser una persona muy extraña. Vamos a comentarlo detenidamente. Por supuesto, sí, Paco y Rosell. También se está recolocando a toda la gente que fue despedida con el 155. Paco Rosell, si entramos en la página web de tu periódico En El Mundo, además de esa petición que hace el PP de dimisión del ministro de Agricultura, imputado por un caso de robo de agua en Doñana, fundamentalmente hay noticias deportivas. Griezmann se queda en el Atlético, Florentino que carga contra Rubiales por una absurda reacción de orgullo mal entendido por fulminar a Lopetegui, y el emocionado Lopetegui cuando dice que ayer fue el día más triste de su vida, pero hoy ha sido el más feliz. Bueno, tu titular del día. Bueno, mi titular del día, la verdad es que se mezclan muchos acontecimientos. Estamos en vísperas de un gran partido, como todo el mundo sabe, de España con Portugal, que no se va a celebrar en las mejores condiciones posibles después de la situación que vive la propia selección, ¿no? Y que explica pues, la declaración de Sergio Ramos diciendo que esto parece un tanatorio en lugar de una selección animada a afrontar un reto como el que tiene en este Mundial. Pero independientemente de ello, pues hoy ha sido ayer fue un día de idas. Por un lado, de un ministro que nunca debió ser ministro porque no reunía las condiciones mínimas para ser ministro y que felizmente ha salido de ese gobierno por una circunstancia pues no muy presentable, es decir, por un fraude fiscal en los términos que hemos conocido del exministro de Cultura, que hoy titulábamos en el periódico Masín, el ministro mínimo, ¿no? Realmente ha durado 6 días prácticamente, ha sido un hola y adiós, afortunadamente. Yo creo que su sustituto sí tiene una enjundia, digamos, es una persona de mayor condición para ejercer ese cargo, y por otro lado ayer se despidió el seleccionador y hoy se ha estrenado como entrenador del Real Madrid. Por tanto, estamos en una ida y venida en la que las cosas van muy rápidas
en la que vamos reconociendo pues, situaciones como la que conocíamos hace un momento del ministro de Agricultura, que está imputado, que sí, atendiendo a las reglas del juego que impuso el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pues no tendría que estar fuera. Ahí están los vídeos que demuestran. Yo creo que hemos estado en un momento un poco desatentado. Es verdad que la intención de la jueza pues, considera que debe estar imputado y debe sentarse en el banquillo por una serie de pozos ilegales que se generaron en Doñana durante la etapa que él fue consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, pero también de Agricultura, perdón, pero también es cierto que la Fiscalía considera que no hay que imputarle. Entonces, si no presenta cargos la Fiscalía, por mucho que la jueza crea que hay, digamos, indicios suficientes para sentarlo en el banquillo, pues al final no se queda en nada. Por lo tanto, estamos en un camino de ida y vuelta, ¿no? De mucho movimiento y bueno, y no deja de ser una caja de sorpresas que aparecen pues personajes que eran desconocidos, que a través de los tweets se hacen conocidos y sabemos su pasado y cómo no tiene nada que ver con el puesto que es el problema. Todos tenemos un pasado y a veces ese pasado se hace muy presente cuando alcanzas determinadas cotas de poder, o sea, entras en un gobierno, por ejemplo. Martu Garrote, a ver, tu titular del día. Después de todo esto... El titular del día es que mientras estamos entretenidos con lo accesorio se nos está escapando lo importante. ¿Y lo importante para ti qué es? Se nos está escapando lo importante de Cataluña, que evidentemente han aprovechado este despiste del gobierno para retomar todas sus prácticas ilegales, pero se nos está pasando que hay serios problemas con la economía de toda Europa, con los cambios que hay en el mundo y nos están tomando medidas, que ahora viene el verano, la terraza, el sol y como bien dijo Soraya Sáenz de Santamaría cuando le interesaba que baje el paro en verano es como que salen más horas de sol, pero vendrá septiembre y si perdemos el tren ahora nos atropellará en septiembre. Estamos perdiendo, hay un problema gravísimo con la inmigración y ahora estamos discutiendo las florituras, ¿no? Si nos traemos un barco, si quitamos las concertinas, ¿no? Como si con eso solucionáramos algo y no solucionamos nada. Hay que volver a la cooperación y el desarrollo, hay que volver a las negociaciones con Marruecos, hay que invertir, se hizo muy bien en tiempos de Rubalcaba y luego se ha ido perdiendo un poco ese paso. Hay que invertir mucho en origen para que primero ellos controlen sus fronteras, pero además haya incentivos para que se queden en sus países. En fin, que tenemos problemas muy serios en el entorno y estamos entretenidos, pues que es verdad que ahora que Sánchez tiene uno donde pone el ojo, pone el criminal, porque es que ahora tiene un asesor metido en Moncloa que le ha puesto de hoja de perejil. Bueno, pues él sabrá dónde rebusca, ¿no? Los que colaboran con él. Pero eso es lo entretenido, eso es la lechuga, ¿no? Hay que ir a lo mollar y lo mollar es que las cosas no estamos en un momento dulce donde la economía pueda funcionar sola, todavía necesita mucha ayuda, no está ni mucho menos solucionado lo de Cataluña y hay brotes parecidos en Baleares que habría que andar pensándose muy en serio qué está pasando en Baleares. Y en Valencia. Comentabas, Alfonso Merlos comentaba antes, Martu, se estaba refiriendo al segundo de a bordo del jefe de gabinete de Moncloa, ¿no? Que tiene un historial de tweets y de comentarios bastante críticos con el Partido Socialista. PSOE no presentará mañana recurso contra el euro por receta porque es demasiado poco han arruinado a España, chapuceros. Es sobrecogedor escuchar a algún líder del PSOE decir que la reforma laboral traerá más paro, más de lo que han generado ellos. Imposible. Los últimos 8 años del gobierno del PSOE se estudiarán como los de mayor miseria moral de todas las instituciones a las que tuvieron acceso. Son algunos de esos tweets, de esos comentarios. Fíjate, qué terrible, ¿no? Hombre, a mí me parece esto se hace presente y es demoledor. Pedro Sánchez, pues como todos los presidentes del gobierno, en sus nombramientos de ministros y de altos cargos, puede acertar o puede equivocarse. Pero a mí, fíjate, me gustaría poner el acento, a lo mejor es un poco inesperado, en una persona en la que ha acertado, a mi modo de ver, de lleno. Y es la persona a la que ha elegido como nuevo director de Seguridad Nacional. Acuérdate, Antonio, y se acordarán los espectadores que hace 4 días saltó la polémica sobre el coronel Baños y sobre si podía ser la persona que ocupase la máxima responsabilidad en la seguridad del Estado, reportando directamente en Moncloa a Pedro Sánchez. Sus posiciones teóricamente prorrusas, etcétera. Bueno, para este cargo ya ha trascendido hoy que la persona elegida es el general Miguel Ángel Ballesteros, una persona de 65 años, un general del Ejército de Tierra, que hasta ahora era el director del Instituto Español de Estudios Estratégicos y yo que al margen
gente que conozco personalmente al general Ballesteros, sé de cuál es la reputación que tiene, el grado de relaciones que tiene, los contactos que tiene en España, en Europa y en el mundo, tengo que decir que esta decisión de nombrar al general Ballesteros, de 65 años, como director de Seguridad Nacional ha sido especialmente acertada. Es una persona experimentada, es sólida y, por lo tanto, yo creo que lo habría nombrado cualquier presidente del gobierno, que tiene poco que ver con el proyecto ideológico de Pedro Sánchez o de partido, etcétera. Ha elegido, a mi modo de ver, el mejor. Y en Estados Unidos, cuando se hace un nuevo gobierno, el puesto del consejero de Seguridad Nacional es más importante que casi el de la mayoría de los ministros. Y en España se ha nombrado a Ballesteros, o se va a nombrar mañana, para que sea el hombre que esté en la Moncloa llevando la seguridad. Bueno, y por lo tanto yo creo que es otro acierto más, y lleva unos cuantos Pedro Sánchez, en mi opinión. Me adhiero a esa moción porque es verdad, conocemos al general Ballesteros y es un hombre de acreditada formación y solvencia, efectivamente. José Luis Pérez, hemos hablado de Luis Planas. Luis Planas es el ministro de Agricultura. De la dimisión, y si eso tiene recorrido o no en las actuales circunstancias. Vamos a tratar de explicarlo, porque estabais hablando de algunos de los nombramientos de Pedro Sánchez al frente del gobierno. Su ministro de Agricultura, aquí le tienen, Luis Planas, que se enfrenta a este problema que se recoge en el titular del diario ABC, porque el Partido Popular ya está pidiendo la dimisión del ministro Luis Planas por estar imputado. Imputado, lo explicaba Paco Rosell hace unos instantes, por unos pozos ilegales, por robar agua en Doñana. Esa es la petición que veían por escrito. Claro, ¿cómo lo argumentan en el Partido Popular? Vienen a decir si para el Partido Socialista la palabra imputado, hay que declinarla como dimitido, entonces, siguiendo esa teoría, el que debe dimitir es o bien el ministro o bien el presidente. Bajo nuestro punto de vista, solo hay una salida: o dimite el ministro de Agricultura o lo hace el señor Sánchez. Bajo nuestro punto de vista, es preferible que dimita el señor Sánchez y que nos permita volver a la normalidad. Planas, el ministro, sí que ha hablado de su caso. Él dice que no tiene ningún temor a cuál puede ser la decisión inmediata de la justicia. Ni yo era competente, ni he tenido intervención alguna, ni he tenido conocimiento. La Fiscalía lo ha dicho por escrito, con lo cual usted puede imaginar que confío plenamente en el proceso judicial. Entonces, ¿a qué carta nos quedamos? Pues vamos a los hechos, a lo que ocurrió, por lo que se le investiga, porque todavía está investigado, lo que antes llamábamos imputado, por un presunto delito medioambiental, que obedece a ¿qué? A esas captaciones ilegales, como decía Paco Rosell, el director del Mundo de Agua en Doñana, en los años 2012 y 2013, cuando él era efectivamente el consejero de Agricultura en la Junta de Andalucía. ¿Y cuál es la expectativa de su horizonte judicial? Pues aquí la tienen. Lo tiene relativamente bien, precisamente por eso, porque la Fiscalía, alguno dirá, claro, el único orden jurídico que se rige por la jerarquía, la Fiscalía no aprecia delito en su comportamiento. Por tanto, lo más probable es que no se abra juicio oral contra él y que, por tanto, no tenga que sentarse en el banquillo de los imputados. Pero escuchábamos el criterio del Partido Popular, siguiendo los argumentos que siempre ha defendido el Partido Socialista. Como está imputado, debería dimitir el ministro de Agricultura. Argumentos como los que sostuvo el propio Pedro Sánchez en este mensaje, también en esa red social que están haciendo tan famosa de Twitter. Decía el ya presidente del gobierno cuando era secretario general: si soy elegido presidente, no abriré despachos ministeriales a imputados. Su ministro ahora lo está, es verdad que puede que solo por unas horas, ni aprobaré tampoco amnistías fiscales. ¿Son suficientes las explicaciones que ha dado el ministro y el tuit algo incoherente con el comportamiento final para la oposición? Pues a juicio de lo que dice, por ejemplo, Ciudadanos, no, deberían dar más explicaciones, aunque Pablo Iglesias parece que sí se da por satisfecho. Pero vamos a esperar cuál es el criterio de la Fiscalía, si finalmente deja de estar investigado, y queremos escuchar sus explicaciones. Ahora bien, si siguiera imputado, tendría que dimitir. Tiene que dar explicaciones en el Congreso. Estaría bien, insisto, que el presidente escondido diera la cara. Claro, por aquello de los argumentos coherentes y el "y tú más" al portavoz del Partido Popular, que pedía la dimisión, en este caso, del ministro de Agricultura, de Luis Planas. Le preguntaban por otro nombre, también en su momento con problemas con la justicia, y obviamente del Partido Popular, Ana Mato. Así ha salido del atropello. ¿Y sobre Ana Mato? Sobre Ana Mato no tengo nada que decir, porque han conocido ustedes la sentencia y que yo sepa, Ana Mato no ha sido condenada por lo penal.
Sí, pero sí que hay una condena. La sentencia de Gürtel habla de Ana Amato, participa a título lucrativo y sigue de militante y cobrando del Partido Popular Europeo. Condenado ha sido Maxim Huerta. Condenados en la Gürtel han sido unos señores de Pozuelo, de Majadahonda y otros ayuntamientos, ¿no? Y esa es la verdad. El resto, bueno, pues esa señora no ocupa ningún cargo público. Sí, pero es militante. Es militante del partido, al igual que muchos otros, porque cumple las condiciones de que no haya un proceso penal contra ella y no haya apertura de juicio oral. Popular mientras sea inocente. Creo que ya te he respondido. Bueno, en cualquier caso, esto tiene recorrido, porque claro, ayer dimitía el ministro de Cultura, el señor Maxim Huerta. Hoy se le pide la dimisión a Luis Plana. Bien, es verdad que el Ciudadanos y Podemos dicen, vamos a escucharle, vamos a escuchar sus explicaciones. Sería absurdo. Y, bueno, el señor de Podemos les ha dicho si siguiera imputado sí tendría que dejarlo. Eso es otra cosa. Pero de todos modos, el problema que tiene Pedro, aparte de falta de memoria, ¿no? Que no se recuerda de una vez para otra las cosas que hace, es que ha puesto el listón en un sitio imposible de saltar. En el Código Ético del Partido Socialista Obrero Español, por lo menos mientras yo he sido miembro de él, ahora no tengo ni idea, se decía que uno tenía que abandonar sus cargos en el momento de la apertura del juicio oral, es decir, cuando era procesado. ¿Por qué? Porque imputado antes e investigado ahora es fácil estarlo. Casi cualquier alcalde de un municipio grande es raro que acabe su mandato sin estar incurso en un proceso de prevaricación, porque prevaricación lo es todo y no es nada. Es decir, porque prevaricación es dictar una resolución a sabiendas de que es injusta, cualquiera considera que es injusta y hasta que el juez ya lo ve y ve que si tú lo hiciste te pudiste equivocar o si te dijo el interventor que valía ya no es prevaricación, pero te comes 2 o 3 años investigado, que es lo que tarda más o menos un juzgado de instrucción en abrir o no el juicio oral, ¿no? Por tanto, si pusiéramos el listón en la imputación, investigación tal, no quedaba nadie. De todos modos, los de Podemos deberían estar callados varios meses porque es que tienen, como mínimo, que yo recuerde, 2 imputados / investigados en el Ayuntamiento de Madrid, con Carmena. Entonces, eso es que se callen un mes. Y los del PP es mejor que se callen 2 o 3 años porque es que han tenido imputados y con apertura de juicio oral gente en el partido y no lo han echado. Deberíamos de sentarnos todos, esto lo hemos hablado aquí muchas veces, y tratar de sacar el ventilador y el itumar de la vida política, porque es irrespirable. O sea, es que esto de Luis Planas es el típico ejemplo. La Fiscalía no ve delito. ¿Y le vas a hacer dimitir? O sea, la Fiscalía no ve delito y le vas a hacer dimitir. Y mira que Luis Plana no es santo de mi devoción. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con ese principio general y lo he defendido. Yo siempre. O sea, en cualquier situación. Lo he defendido con respecto al PP, yo lo siempre. defiendo ahora con respecto al PSOE y lo defenderé con respecto a cualquiera. Porque yo creo que hasta que no haya la apertura de juicio no se puede exigir la dimisión. Correcto. Pero todos, empezando por Pedro Sánchez, lo que dice es que él no abriría la puerta de un despacho, de una oficina ministerial a alguien que estuviera imputado. El señor Luis Planas estaba imputado. Por tanto, ya se está contradiciendo con la exigencia que él establece. Ese es el problema, que han desatado unas medidas tan exigentes que son imposibles de cumplir. Porque ahora vamos a tener otro caso, muy posiblemente, imaginemos por una circunstancia, la actual ministra de Hacienda está denunciada en un caso cuando era consejera de Salud de la Junta de Andalucía. Si ese caso avanza la investigación y es declarada, digamos, en la misma situación investigada, claro, pues estaríamos en la misma, lo cual es un disparate. Total, es un disparate completo. Pero insisto, es un disparate para los del PSOE ahora, para los del PP anterior y para los de Podemos. Hasta que no hay una apertura de juicio, que ya la investigación es más sólida, hay elementos, han clarificado un poco la situación, ahí sí que es exigible la dimisión. Pero claro, no hemos tolerado tanto con la corrupción que ya nos hemos querido exigir tanto que llega un momento que es imposible de cumplir, porque basta una denuncia de un ciudadano contra alguien para que la acepte un juez en primera instancia diciendo, venga, vamos voy a investigar esto. Pero claro, después de la caída del gobierno no se le va a perdonar nada y nos vamos a divertir mucho. Por ejemplo, ahora hay una noticia a la que no se le da mucho bombo porque tiene una importancia relativa, pero que es graciosa también, relativa al currículo de Pedro Sánchez, que rápidamente ha sido enmendado y que hasta hace muy poco decía, y él presumía de ello en determinados foros, que tenía un máster del IES. Y resulta que no es cierto, que tiene un título de posgrado que no tiene nada que ver con el máster del IES y de repente ha pasado de ser de jefe de la delegación del representante de Naciones Unidas en los Balcanes cuando los sucesos de Kosovo a mero miembro del gabinete. Entonces, cuando se le ha preguntado al respecto, dice, no, jefe no era yo.
es que nos repartíamos las funciones y yo en realidad era miembro del gabinete. Bueno, está bastante feo que el presidente del gobierno mienta en cuestiones curriculares, sobre todo con lo que hemos pasado, de la señora Cifuentes. Entonces va a estar divertido el... Claro, pero además, vamos a ver, el caso, yo estoy de acuerdo, el listón en el caso de los representantes de los ciudadanos, en este caso dirigentes políticos, sean diputados, sean senadores, sean lo que sean, tiene que estar mucho más alto que en la media. Eso me parece que no cabe la menor duda. Pero también el listón lo han puesto ellos mismos. El señor Pedro Sánchez, él lo que ha dicho claramente es, y además por escrito, lo que ha dicho es: un imputado no puede entrar a un despacho ministerial. Exacto. Un imputado no puede ir en 1000 listas. Un imputado no puede hacer todo esto porque nosotros, a diferencia del PP, tenemos un código ético, hay unos principios de transparencia internacional que respetamos, no como los del PP, y por lo tanto esto es lo que hay en el PSOE. Pero cuando le toca formar gobierno, efectivamente nombra al señor Planas. El señor Planas, desde luego, con estos criterios del señor Sánchez, nunca tendría que haber sido ministro. Ya sabemos que ahora mismo tiene de cara a sentarse en el banquillo, que no se va a sentar, una posición clara de la Fiscalía, que es que entiende que él no ha participado en actos delictivos. Pero, sin embargo, él ahora mismo jurídicamente está investigado por, en los años 9, 10, 11 y 12, participar en una operación en la que se estaba robando agua. Él está investigado por participar de una trama en la que se atentaba contra los recursos naturales y contra el medio ambiente. No por participar en una trama. Pero termino, Paco, verás. ¿Participar en grado de qué? ¿El señor Planas lideraba algo? No. ¿Coordinaba algo? No. ¿Había impulsado algo? No. Pero, sin embargo, estaba de manera sistemática consintiendo el robo. Esto es lo que dice el escrito. Lo tengo aquí. Pero el fiscal no dice eso. Y por lo tanto, con lo que señala este escrito de investigación, este señor nunca tendría que haber sido ministro. En el listón que puso el señor Sánchez. Ahora vamos a volver sobre el particular, porque quiero preguntaros sobre lo de Masín Huerta, que todavía tiene su coda, su recorrido. Pero antes, hacemos un paréntesis para ocuparnos de lo del fútbol. Pérez, ha sido una rueda de prensa muy esperada. La presentación de Lopetegui hoy en el Bernabéu, con Florentino Pérez, presentándolo lógicamente el presidente del Madrid, y aclarando algunas cosas respecto a la salida y destitución de Lopetegui de la selección nacional y del contrato del Real Madrid con Lopetegui. ¿Y por qué se hace público ese contrato, ese fichaje, antes del Mundial y no esperar hasta que concluyera? Cuéntanos. Decíamos al principio que en esa rueda de prensa, en la que había enorme expectación, se habían repartido los papeles entre lo emotivo del nuevo entrenador del Real Madrid y los mordiscos duros del presidente de la entidad, de Florentino Pérez. Vamos a ver el momento más emotivo de Julen Lopetegui cuando recordaba su fulminante destitución. Ayer decía: junto con la muerte de mi padre, el peor día de mi vida. Ayer fue un día, posiblemente, desde la muerte de mi madre, el más triste de mi vida. Pero hoy es el día más feliz de mi vida. Anoche nos preguntábamos por qué, porque esa reacción furibunda de Rubiales del presidente de la Federación Española de Fútbol. Y decíamos, su versión es que tiene entre ceja y ceja que se enteró 5 minutos antes del fichaje de Julen Lopetegui por parte del Real Madrid. Repetía una y otra vez esa misma expresión: me enteré 5 minutos antes de que se hiciera público. ¿Concuerda, casa esa versión del presidente de la Federación Española de Fútbol con la de Julen Lopetegui? Parece que no. En cuanto había algo que decir, el primero que lo supo fue él. A partir de ahí había un escenario de felicitación, había una espera de una rueda de prensa que yo quería darla ese día, pero no podía porque él estaba lejos. Me pide que se le espere, porque entiendo que hay que esperarle. Sucedió al día siguiente lo que sucedió. Lo que pasó en todas esas horas yo no lo sé, lo desconozco. A mí me hubiera gustado que Rubiales hiciera la cosa de otra manera. Lógicamente avala la tesis, la versión de Julen Lopetegui, el que ya es su presidente, Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, que además aporta un dato que es incontestable. Él dice: tan es así que nosotros, Lopetegui y yo, el Real Madrid, avisamos a la Federación Española de Fútbol como que inicialmente
estaba previsto que la comparecencia fuera conjunta del presidente Rubiales y del todavía seleccionador Julen Lopetegui. En todo caso, lo que está claro, lo que queda fuera de toda duda, es que el presidente del Real Madrid estaba muy enfadado con la situación. Yo comuniqué al presidente de la Federación el acuerdo alcanzado con Julen Lopetegui, lo que debería ser un acto de normalidad, y así parecía al principio, se fue transformando en lo que parece una absurda reacción de orgullo malentendido. El presidente de la Federación Española dio una respuesta desproporcionada, injusta y sin precedentes en la historia del fútbol en casos similares. ¿Y por qué estaba tan molesto, tan enfadado Florentino Pérez? Pues a lo mejor porque anoche escuchó a Rubiales, el presidente de la Federación, con Juanma Castaño en el partidazo de COPE, cuando decía Rubiales, el presidente de la Federación, que el Real Madrid no puede actuar así, pensando solo en sus intereses y torpedeando la concentración de la selección española de fútbol a solo unos días de que comenzara el Mundial. Pues fíjate, yo creo que el Real Madrid ha pensado en sus propios intereses y yo no quiero entrar a valorar lo que haya hecho el Madrid o no. Yo he hablado con ellos, siempre he tenido una magnífica relación. Me llaman del Real Madrid, después pues ¿Del Real Madrid? me llama después Julen y yo lo que le pido, Florentino y Julen. Y yo lo que le pido es que por favor no hagan nada, que esperen, que no muevan nada, que les vuelvo a llamar. Pero ya no se produjo la vuelta de la llamada y ya había salido una nota. Yo le pedí que no hiciera nada. Y cuando volví a llamarle ya estaba hablando con los jugadores. Hay quien dice, al final, si pensamos en el Real Madrid, no tanto en la selección española, pero en el Real Madrid, lo mismo, el caso tiene hasta repercusiones positivas, porque dice el diario Marca, se va a ahorrar el club, el Real Madrid, los 2 millones de la cláusula de Lopetegui. Así que también tiene, insisto, repercusiones económicas. Pero lo cierto es que ha sido, decíamos antes, todo un terremoto que puede afectar a la concentración de los jugadores de la Selección Nacional de Fútbol, que juega, como todo el mundo sabe, mañana a las 8 contra Portugal. Y por eso ahora toca que todos escuchemos al capitán que lo es de todos, porque es uno de los capitanes de la Selección Nacional, a Sergio Ramos. Decir que donde van a hablar ellos, donde van a responder, es mañana en el campo contra Portugal. Son decisiones que no nos corresponden a nosotros, tienen que tomarlas otro tipo de personas que tengan más poder que los jugadores. La parte deportiva es la que nos corresponde y nosotros la única manera donde podemos hacer algo es dentro del campo, que es donde más cómodo estamos y donde más nos gusta hablar, ¿no? No sé si se habrá equivocado o no. O qué. Decía Sergio Ramos que había que animarse, que aquello parecía un tanatorio, se refería al ambiente de concentración de la selección y el entrenamiento. Voy a apelar una vez más, una noche más, al buen criterio y conocimiento de la situación de Paco González, que es el director de Tiempo de Juego en la cadena COPE. Paco, buenas noches. Hola Antonio, hola a todos, un beso a Cristina. Hola, bueno, Paco. Nos reencontramos otra vez en las ondas y en la pantalla. Sí. Paco, a ver, ¿qué conclusión sacas después de escuchar anoche a Rubiales y hoy al presidente del Madrid y al propio Lopetegui? Bueno, quedan 3 interrogantes que se van a resolver una muy pronto, que es qué tal le va a ir a España con Hierro en lugar de con Lopetegui. Eso lo empezamos a saber mañana a las 8 con el España-Portugal. La otra es qué tal le irá a Lopetegui con el Real Madrid, eso lo empezaremos a ver a partir de agosto con la Supercopa. Y la tercera es la que tengo más clara, ¿cómo quedarán las relaciones entre el Real Madrid y la Federación? Pues rotas, ahora mismo rotas, y no sé si alguien podrá tender un puente entre Rubiales y Florentino Pérez. Lo que dice Rubiales es una acusación, sin decirlo, de deslealtad hacia Lopetegui. Lo que ha dicho hoy Lopetegui es ser leal, es ser sincero. Y yo he sido sincero, he ido de cara y cuando tenía algo que decirle se lo he dicho. Y lo que dice el Real Madrid es que ha sido un ataque de orgullo, como habéis escuchado ahora mismo a Florentino Pérez. Así que vete tú a saber. Yo creo que aquí el que tiene una idea formada al respecto, o sea, el que se ha puesto en la piel de Lopetegui y piensa que ha hecho bien, ya lo piensa, digan lo que digan los demás, Rubiales o Lopetegui. Y al revés, el que se ha puesto en la piel de Rubiales y cree que Rubiales ha hecho bien, da igual que escuchen a unos que a otros. A mí hoy me ha parecido muy convincente el discurso de Lopetegui. Me ha parecido que ha estado impresionante. Tampoco ha querido entrar en el detalle, tal vez no era el momento, ahí con la presentación del Real Madrid, la familia, no sé qué, los escudos, bla, bla, bla. Pero me ha parecido un discurso muy corto, contundente y convincente, diciendo yo he sido leal, he sido honesto y he sido sincero todo el rato. El que le quiera creer que le crea, yo le creo.
Pero bueno, también hay que entender la otra parte, que es, me lo podía haber hecho hace 3 días, en vez de 5 minutos antes. Sí, pero claro, Lopetegui lo que sugiere con sus palabras, y el propio presidente ratifica, es que, el presidente del Madrid, es que estuvo informado, ¿no?, de la operación y que había negociado, estaba a punto de fichar y que se iba a hacer público para evitar que esto se filtrara justo en medio del campeonato, ¿no?, que hubiera sido probablemente más perjudicial para los intereses de la propia selección española y para los jugadores. Ahora, ¿a quién creemos? Claro, el otro dice, no, yo me enteré 5 minutos antes. Rubiales dice, me entero 5 minutos antes. Y Lopetegui lo que dice, no, estuvo informado desde siempre de la negociación, ¿no? No, yo en eso creo a Rubiales. O sea, Rubiales no está enterado de la operación, por eso el ataque de cuernos, con perdón de la expresión, sino del final de la operación. O sea, cuando ya... es que esto se negocia en 3 días. Hay muchas preguntas al respecto. ¿Es necesario que Lopetegui le diga, oye, me ha llamado el Real Madrid? Pues hombre, si tienes una confianza con él, o tú entiendes que la lealtad entre subordinado y jefe pasa por ahí, pues se lo debería haber dicho. Si tú entiendes que para qué le vas a andar diciendo al jefe algo que a lo mejor luego no sale, que parece que estás presumiendo de que tienes una oferta externa hasta que no sea algo real. Bueno, depende. Yo en eso sí que creo a Rubiales, que se enteró 5 minutos antes y que se lo dieron ya hecho. En lo que tiene razón el Real Madrid y Lopetegui es que era mejor cerrarlo antes de que empiece el Mundial. Luego es muy poco serio que entre Portugal y Marruecos, o entre Irán y Marruecos, entre el primer, el segundo y el tercer partido, aparezca la información, porque es que entonces le digo, pero oiga, ¿usted está al Mundial o está a cerrar el traspaso con el Madrid? Bueno, y luego está claro la tercera cuestión que todo esto suscita es la destitución fulminante, que probablemente, no sé si es como decía hoy el presidente del Madrid, como la consecuencia de un arrebato, de un orgullo malentendido, ¿no? Y toma esa decisión, o hay algo detrás que no sabemos y que no conocemos, pero en cualquier caso parece que no era lo más conveniente, ¿no?, en las actuales circunstancias, dado que los propios jugadores, eso sí queda acreditado, o tenéis vosotros información al respecto, Paco, que todos los jugadores, o por lo menos el peso pesado de ese vestuario, estaba a favor de que continuara Lopetegui hasta el final del campeonato, lógicamente. Bueno, yo creo que el vestuario prefería que siguiera, que no se alterara todo de una forma tan radical. Ahora, hoy por ejemplo ha hablado Sergio Ramos y no ha tenido ni una sola palabra de cariño hacia Julen Lopetegui. A mí me ha extrañado muchísimo. También es cierto que por otro lado tenemos información de que como a Sergio tampoco se le había informado, no le pareció bien que Lopetegui a 3 días del Mundial anunciara su fichaje por el Real Madrid. Pero estoy hablando del caso del capitán, que repito, es que hoy no ha tenido una palabra cariñosa. O sea, ha estado más cariñoso Rubiales cuando le ha echado que Sergio Ramos en el día de hoy. Es cierto que ya estaba centrado en plan capitán y mañana empieza el Mundial, esto no puede ser un tanatorio y hay que recuperar la sonrisa para luchar por lo más grande que ganar el Mundial. En el capítulo de los jugadores preferirían la mayoría que siguiera para no alterarse. Y luego en el capítulo de la historia es que no, en eso tiene razón Florentino Pérez, es que no ha habido precedentes. Este es el Mundial número 21. ¿Cuántas selecciones con cuántos seleccionadores habrán jugado mundiales? ¿500, 300, 250? Que no lo sé. Nunca se ha echado un seleccionador porque anunciara que se iba a un equipo, sobre todo a 2 días de que empiece un mundial. Y fíjate si habrá habido problemas, tensiones, traiciones, discusiones entre presidentes de una federación y seleccionadores. Habrá habido 1000 millones de problemas. A mí es que me sigue pareciendo exagerado que Rubiales le echó gasolina a un fuego que pretendía apagar. Pero hay encuestas y está la opinión está bastante dividida. Opiniones para todos. Bueno, pues mañana sabremos qué consecuencias ha tenido todo esto en el comportamiento y juego de la selección frente a Portugal. A ver qué nos depara la cosa. Si es positivo el resultado, evidentemente esto puede quedar en agua de borrajas incluso. Y hasta, en fin, mirar con optimismo al futuro. Si la cosa sale mal asunto. Me temo que eso puede agrandar la situación y la crisis agravarla de una forma considerable. Vamos a ver qué pasa, Paco. Bueno, aquí el entrenador que se la juega ya no es Lopetegui, ya no es Fernando Hierro, y subrayo lo que he dicho, el entrenador que se la juega es Rubiales. O sea, si a España le va mal, los palos le van a caer a Rubiales, evidentemente. Sí, sí. Paco González, gracias, un abrazo. Gracias y buenas noches. Un abrazo a todos. Adiós, adiós, Paco. Adiós, hasta luego. Bueno, luego os pido una opinión, pero dejadme que vayamos rápidamente porque estamos fuera de tiempo. Vamos a la publicidad y a la vuelta os prometo que quiero escuchar también vuestra opinión. Porque esto forma parte de la conversación diaria de las últimas horas. Todo el mundo habla de esta historia. Volvemos enseguida, después de que ustedes tengan muy presente que no deben salir a la carretera sin el avisador de radares. Fíjense, escuchen a Susana Ollero y ya verán por qué.
Puigdemont se enfada con Puigdemont. El expresidente de la Generalitat exige la retirada del nombre y el logo del producto. Yo veo una caricatura de un cerdo. Pero, ¿se ha inspirado realmente el empresario en Carles Puigdemont para elaborar su marca? ¿O es casual el parecido? O sea, hay un proyecto serio, desde el humor, por supuesto, pero un proyecto serio. ¿Tendrá que retirar los productos con este logo del mercado? Preocupado por la viabilidad y futuro de la empresa, lógicamente, porque es ahora mismo mi medio de vida. El director gerente de Puigdemont nos lo cuenta esta noche en El Cascabel. Luego hablaremos con el director gerente de esta empresa. Pero antes, mirad cómo se ha despedido hoy Maxim Huerta, cuando ha dado el relevo a José Guirao, nuevo ministro de Cultura y Deporte. Por cierto, admite también Guirao que de deporte está cortito con sifón, como decimos en Andalucía, Paco. Sí, sí. Pegadito como un sello. De deporte tampoco sabe mucho el hombre. Buen gestor cultural, parece, está acreditado en ello, pero de deporte el hombre dice que se va a poner las pilas a partir de ahora. Vean cómo se ha despedido el cesado Maxim Huerta. Como si de un libro se tratara, paso página, o de una obra de teatro cae el telón, y si esto fuera un concierto, no me pidáis bises. Bueno, más en el mínimo, lo decías tú, ¿no? Hoy en tu portada. Sí, bueno. Más en el mínimo. Realmente no es que haya... No tenía otra alternativa. No, bueno, es que realmente no es que haya hecho mutis por el foro, realmente ha sido defenestrado por el presidente del gobierno, porque le ha colocado en una situación muy, muy complicada. Primero, porque teniendo en cuenta la situación derivada de su situación fiscal y el delito fiscal que ha podido cometer, pues le colocaba, y sobre todo después de un auto judicial en el que se pone en manifiesto que actuó con mala fe, en esas condiciones difícilmente era sostenible en el cargo 5 minutos más. Además, las primeras declaraciones que hizo por la mañana, en el sentido de que había hablado con el presidente, le había dicho al presidente que nada tenía ninguna importancia, lo que evidentemente se vio que tenía mucha importancia y fue tomando una gravedad del asunto que ya afectaba al propio Pedro Sánchez. Es decir, si Pedro Sánchez no hubiera tomado con decisiones con respecto a su efímero ministro de Cultura, pues se hubiera complicado la vida. Evidentemente se produjo la defenestración del propio Maxim Huerta, ¿no? Y bueno, ahora yo creo que ha evitado un problema complicado, y de un mal ministro podemos tener un mejor ministro, porque José Guirao, pues es verdad que tiene una dilatada trayectoria de 30 años en la gestión cultural en este país. Empezó en la Diputación de Almería, luego fue director general de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, y la verdad es que lo ha hecho bastante bien. Además, no es un hombre sectario, con fácil diálogo con todos los sectores políticos, de la cultura, es un hombre de consenso, y es un hombre que ha hecho una gestión estupenda en el Reina Sofía, y bueno, en la institución esta de Bankia, que es la Casa Encendida, ¿no? También ha hecho una labor extraordinaria, ¿no? Pues yo creo que puede ser lo que me habría ahorrado yo si hubiera nombrado directamente a Guirao, ¿verdad? Claro, es que sobre todo es que no puedes, mediático, es que no puedes hacer una ocurrencia, y lo de Maxim Huerta era una ocurrencia. Y luego, hombre, lo que él decía ayer cuando se despedía diciendo he sido víctima de una jauría, no sé qué, pero vamos, perdona, es que los tuits que tú has escrito sobre personas que están en tu misma situación fiscal, jugadores de fútbol, etcétera, etcétera, ¿cuáles eran los calificativos que tú utilizabas con respecto a ellos? Claro. Es que tú eras la jauría realmente de esa situación. De todos modos, que llamar jauría, o sea, dice muy poco de tu manera de pensar, es llamar jauría a aquellos que te critican. Yo él personalmente me cae bien, hemos hablado muchas veces en Twitter, he leído todos sus libros y me gustan, son novelas que a mí me entretienen. No me parecía ni bien ni mal como ministro, porque es verdad que es un mal ministro. Bueno, no sabes cómo lo va a hacer el ministro de Cultura, porque hemos tenido ministros que venían con mucho renombre y luego lo han hecho muy mal, y otros que venían con menos renombre y lo han hecho muy bien. Si te rodeas de buenos secretarios, no sabes nada de fútbol ni de deporte, pero tienes un secretario de Estado para el deporte señorial, pues te hace la labor, porque tú como ministro tienes que coordinar esa labor y luego tener los mejores técnicos. El tema es que ha habido muy mala gestión de la crisis. La primera es que con esos antecedentes tú no tendrías que haber aceptado un ministerio en ningún caso, porque sabes que van a salir, porque vivimos en esta época en la que inmediatamente que te nombran algo, rebuscan en tu vida a ver si te encuentran algo, y eso es algo bastante gordo, porque no es un cambio de criterio de Hacienda, falso, de toda falsedad, desde 2002 era así, porque no es, además de a la gente que le cogieron teniendo una empresa para desgravar gastos que debían de ir por el IRPF en sociedades, hubo de dos tipos, los que
es verdad que habían hecho una sociedad, pero la tenían muy aseadita y solo cargaban lo que de verdad tenían que cargar, y esos tuvieron muy poco que pagar, nada más que la diferencia entre tributar en sociedades y tributar en IRPF, pero es que este es de los que además tenían metidos dentro de la empresa cosas como la Casa de la Playa. Por tanto, era doble agravio, haberlo hecho mal y muy mal, ¿no? Tenías la opción de hacerlo mal y muy mal y elegir hacerlo muy mal, ¿no? Entonces, no podía salir vivo de esto, pero es que además por la mañana esto no tiene importancia, el presidente está conmigo, a mediodía ya empezó a sonar, por la tarde me voy, pero me voy por la jauría, que sois una banda todo. No, hombre, no, tío, vete con más estilo, porque no somos una jauría, somos los contribuyentes que pagamos tu sueldo, tu buen sueldo en el ministerio. Hombre, a mí me parece que lo más sorprendente, además, en el caso del ministro Huerta, o ya exministro, es que siendo una persona que lleva 20 años en el mundo de la comunicación, no supiese verdaderamente, primero, de los efectos que genera la presión de la opinión pública. Y cuando hay una presión muy fuerte de la opinión pública y está justificada para que caiga un político, es difícil que no caiga un político. Pero, sobre todo, y por añadidura, hombre, cuando Pedro Sánchez se reúne con cada uno de sus ministros y les pregunta dos cosas, porque cada uno tenía pues, su ficha, y una de las cosas que le pregunta es si hay algo un poco raro en su historial. Pues, bueno, si a ti te ha metido una multa Hacienda de 1.500 euros, pues a lo mejor tú no lo consideras raro, pero si te ha metido una multa de 230 o 240, lo tienes que contar, evidentemente. Y sobre todo cuando tú sabes... 240.000. Claro, de 240.000 euros, efectivamente. Y sobre todo cuando tú sabes, además, como periodista, encima, que hay dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, en efecto, te están diciendo que tú no es que hayas creado una sociedad creada por ti únicamente, participada solo por ti, controlada únicamente por ti, administrada únicamente por ti, para pagar menos impuestos, sino que has metido los gastos de, en fin, si tu sobrina se ha comprado una bicicleta, has metido los gastos de la bicicleta de la sobrina, ¿no? Esto lo sabía Máximo Huerta, y a mí me parece casi inverosímil y casi de ciencia ficción imaginarme esa conversación en la que Sánchez le pregunta al ministro Huerta y el ministro Huerta no cuenta esto. Sí, pero no sé si se lo... Realmente no puedo creérmelo. No sé si se lo llegó a preguntar, pero las explicaciones que dio ayer por la mañana en el sentido... No, eso es una situación del señor Máximo Huerta, no es del ministro. Pero ¿cómo distingue un papel de otro? Sobre todo en un auto, una sentencia que dice que es una sociedad tapadera en el que ha obrado con manifiesta mala fe. O sea, que estas imágenes que vais a ver han hecho furor en las redes sociales estas últimas horas. Estamos hablando del otro Rajoy. El otro Rajoy es un guarda de seguridad. Bueno. Estaba el hombre ayer en el Estadio de los Pajaritos. El Rajoy del Estadio de los Pajaritos es un tipo simpaticísimo, jaleado por la afición del Valladolid, que jugó contra del Numancia, y que además está ya a punto de subir el Valladolid, porque ganó 3-0 los Pajaritos ante el Numancia. O sea, va a subir seguro a Primera División prácticamente, es algo milagro, ¿no? Estas cosas del fútbol, hombre, no sé. Son así. Y el hombre pues fue muy jaleado por los seguidores del Valladolid. Y es que es un hombre que guarda un parecido extraordinario con Rajoy. Vean, Laura. Antonio, que le dé un poco de suspense. Han pasado 2 semanas desde la moción de censura y nosotros nos preguntamos, ¿dónde se encuentra Mariano Rajoy desde que se tuvo que ir de Moncloa? Pues una ardua investigación nos ha llevado hasta aquí, porque Mariano Rajoy ha dejado sus labores como presidente para dedicarse, ahí le ven, a la seguridad. Y ahí le tenemos, como decías, en el Estadio de los Pajaritos en Valladolid, donde la afición... En Soria, perdón. Donde la afición vallisoletana, por supuesto, le reconoció enseguida. Vean. Evidentemente no es Mariano Rajoy, pero desde luego el parecido es más que razonable y los aficionados tuvieron entretenimiento. Ahí donde mejor se le ve. Mira, ahí es verdad. Rajoy, de verdad. Es que tiene hasta el pragmatismo, ¿no? Pero fíjate, Antonio, cómo le jaleaban para que votase y cómo terminó saltando. Igual, efectivamente, a él no le ha quedado otra que tomárselo con humor, como lo ha hecho, incluso hemos visto que ha acabado votando por petición de los presentes. Desde luego, Antonio, una cosa te voy a decir, un trabajo más tranquilo que el que tenía sí que iba a ser.
Bueno, además la afición del Valladolid estaba encantada de tener al doble de Mariano Rajoy. Ni siquiera. Bueno, pero muy simpáticas las imágenes estas. Y además la afición estuvo muy simpática, la del Valladolid. Sí, que esto es antes de empezar el partido. Luego se fueron más contentos todavía. Claro, ganó 3-0 el Valladolid frente al Numancia en partido de ida para subir a primera, con lo cual lo tiene bastante fácil, salvo que el Numancia llegue luego a Valladolid y le meta 4. Nada mejor para recuperar la popularidad que ser expresidente, está claro. Bueno, señores, Urdangarín, ya saben ustedes que tiene ya 4 días para ingresar en prisión, así se lo comunicó la audiencia de Palma ayer. Hoy hablaba su abogado, el señor Mario Pascual Vives, hablaba con Carlos Herrera en COPE esta mañana y decía que no va a recurrir ni al TC ni va a pedir indulto, por tanto va a ir a prisión. Dentro de 3 días, 4 más tardar, tiene que ingresar en una prisión. Escúchenle. El filtro o la posibilidad incluso de interponer un recurso de amparo es muy limitada. Lo que sí es cierto es que a lo largo del proceso muy poco margen pueda existir para decir o sostener con fiabilidad o con rigor que haya podido haber una vulneración de derecho fundamental y por tanto lo veo muy difícil. ¿La petición de indulto es algo a lo que usted es partidario de presentarlo? Encima de la mesa es una posibilidad, pero yo creo que no la vamos a plantear. Y luego ha añadido que cree Mario Pascual Vives que su cliente va a acabar en la cárcel de Vitoria, concretamente, donde vive la familia del propio Urdangarín y se sentiría en ese sentido un poquito más arropado. Vean. De qué manera el sufrimiento o la privación de libertad pueda ser menos incómoda, menos dura. A partir de ahí, pues lógicamente influye o puede influir pues que su familia, toda su familia, le pueda visitar dentro de la mayor comodidad o incluso con las menos incomodidades posibles. Vitoria sería lo más cercano, tal vez, ¿no? Desde el punto de vista geográfico, a una parte de su familia, sí. La cárcel de Vitoria, ¿estamos hablando de Nanclares de Oca? Sí, creo que sí. Hay otra, ¿no? Hay otra. Zaballa puede ser, o Zubaya, sí, Zaballa, creo, sí. Que es nueva, además, esa prisión, exactamente, ¿no? sí, es la Ese sería entonces. Sí, esa parece, por las razones que explica el abogado, que está cerca de su familia, del propio Urdangarín, y es lo que se dice que va a ingresar en esa prisión. Era lo que se hablaba en las últimas horas. Zaballa, ahí lo tenemos, sí, cárcel de Zaballa, efectivamente, sí. Sí, es que se dijo al principio en Anclares de Oca, por eso me equivoco yo. Ya, pero esta es la más cercana, efectivamente, y además está su familia. Bueno, pues tiene que ingresar de aquí a jueves. Antes del lunes. Jueves, viernes, sábado, exactamente, el domingo, como más tardar. Claro, yo creo que con buen criterio han decidido no pedir un indulto porque no al caso. O sea, hay que reconocer que... Ni están los tiempos para eso, Cristina. Fíjate cómo está el tema. No, pero incluso quiero decir es que es imposible desde el punto de vista teórico que una autoridad pública indulte a Urdangarín, porque hay que reconocer que este señor lleva además la pena cuasi triple, ¿no? Quiero decir, es conocido en todas partes, jamás nadie le va a contratar en España, siempre será señalado como el que estuvo a punto de cargarse la monarquía, como el cuñado ladrón del rey, y le espera pues un exilio de por vida a él, a su mujer y a sus hijos, y no se le va a dar un indulto si lo pide. A lo mejor otros ciudadanos sí, pero él no. Fíjate, a mí me parece que el señor Mario Pascual Vives, que en otras ocasiones ha podido estar más o menos desafortunado, pero hoy ha estado muy afortunado, claro, al margen del caso del indulto, que es impensable por completo, pero está la vía del Tribunal Constitucional. El caso del Tribunal Constitucional es que es prácticamente imposible, porque hay 3 o 4 factores que son muy claros, llegados a este punto, que es, primero, ¿al señor Urdangarín le detuvieron ilegalmente? No puede ir al Constitucional. Segundo, le hicieron sus derechos, vamos a ver, no fueron... Exacto, pero voy a decir las 3 o 4 cuestiones y las va a entender todo el mundo. Primero, porque hay delincuentes económicos a los que detienen ilegalmente en un momento determinado. No es el caso del señor Urdangarín, no puede ir al Tribunal Constitucional. Segundo, prisión preventiva. Hay delincuentes económicos a los que meten 30 meses en prisión preventiva. No es el caso del señor Urdangarín tampoco. Tercero, el tema de la instrucción policial. Hay determinados policías, sea la UDEF, sea la UDICO, que envían papeles al juzgado. Los jueces los tramitan, pero no los ordenan, no los jerarquizan,
recomiendan y sin embargo el Tribunal Constitucional dice esto está muy mal hecho. En este caso lo que ha certificado el Tribunal Supremo es que las jueces de Palma han hecho un gran trabajo. Por lo tanto, es decir, es que no hay el más mínimo resquicio, hay 3 o 4 supuestos y ninguno de ellos los cumple el señor Iñaki Urdangarín. Por eso me parece que el abogado ha estado especialmente afortunado hoy. Bueno, pues hoy han comenzado, giran una visita, como decía el clásico, giran una visita oficial o visita de Estado a Estados Unidos, los Reyes, y han volado a Washington, a Estados Unidos, y probablemente pues les coja allí el ingreso en prisión de Urdangarín, del cuñado del rey en este caso. Por cierto, que yo no considero que sea una casualidad. ¿Tú crees que no es una casualidad el viaje? ¿Un viaje oficial? Si a mí me preguntas, bueno, bien, pero estas cosas tienen muchísima antelación. Y también, creo que... ¿Sabían entonces que iba No lo sé, lo ignoro por completo. Espero que se haya tenido con Casa Real la cortesía de decir, bueno, la sentencia está vista y saldrá por aquella fecha, porque es curioso, o sea, quiero decir, si yo fuese don Felipe, digo, ¿dónde me gustaría estar en el caso de que Urdangarín entrase en prisión? En la otra punta del mundo, al otro lado del mar, pues ahí va a estar. Es más, va a estar ahí a los 2 años de su aniversario, que se cumplen este fin de semana y que no se van a celebrar porque va a estar fuera. Va a estar en Estados Unidos. Juan Fierro, corresponsal de COPE y 13. Cuéntanos, a ver, sobre esta presencia de los Reyes de España en Estados Unidos en visita oficial. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Sobre las 3 de la madrugada, hora española, está previsto que tome tierra en el aeropuerto de Nueva Orleans el avión que traslada a sus majestades los Reyes de España. Es el primer viaje oficial de los Reyes a Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, que además de Nueva Orleans tendrá también por escenario la ciudad de San Antonio, en Texas, y la capital federal, Washington. Aquí en Nueva Orleans y en San Antonio, los Reyes asistirán a varios actos relacionados con el 300 aniversario de la fundación de ambas ciudades. El próximo martes, la última jornada de los Reyes en este viaje, don Felipe y doña Leticia se verán con el presidente Trump y la primera dama. Será una visita de cortesía en la Casa Blanca. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, mantendrá también en Washington su primer encuentro con el secretario de Estado, Mike Pompeo, donde está previsto que aborden el estado de las relaciones entre los dos países, así como temas relacionados con los recientes aranceles impuestos por los Estados Unidos a exportaciones europeas. Bueno, con alguna dificultad de sonido. Hemos escuchado esa crónica de Juan Fierro. Gracias, Juan. Y en cualquier caso, el previsible ingreso de Urdangarín les coge allí, en Estados Unidos. Eso está claro, en esta visita. Vamos a ver, José Luis Pérez, declaraciones del ministro de Interior, Grande Marlaska, a propósito de las malhadadas concertinas, infames concertinas, ¿no?, de la valla de Melilla y de Ceuta. Hoy ha reiterado en varios sitios que quiere quitarlas de en medio. Esas vallas que impiden el paso a España desde Marruecos, los inmigrantes que no tienen papeles, sin papeles, etcétera, etcétera, y que además llevan esas concertinas que son tremendas, que es que se hieren y que puede costarle además incluso, pues eso, la vida. Esto al final se van a quitar. Las concertinas son esto, efectivamente, este alambre con elementos cortantes que se sitúa como remate de la valla y que aparece en la frontera. Conviene recordarlo, estamos hablando del puesto fronterizo de la frontera que marca una mayor diferencia de riqueza a uno y otro lado, la mayor diferencia de riqueza de todo el mundo. Mucho más, por ejemplo, mucha mayor diferencia que la frontera entre México y Estados Unidos. Pero efectivamente esa es la polémica, porque el ministro Fernando Grande Marlaska insiste recordando que estamos hablando de esa frontera, la que separa o la que marca una mayor diferencia de riqueza a un lado y otro del mundo, y que esa frontera hay que protegerla exactamente igual que hasta ahora, sin este remate, el polémico de las concertinas. Haré todo para que las concertinas puedan ser retiradas. Quiero decir, si estamos hablando de solidaridad, si estamos hablando de respeto a la dignidad de las personas. Hasta ahí llega exactamente el ministro. Tú decías, se van a retirar. El ministro llega a decir, hasta donde yo pueda, mi intención es quitarla. Y luego añade, es que se puede mantener el mismo nivel de protección de esa frontera sin las polémicas concertinas. Que se puede garantizar el mismo nivel de seguridad en fronteras con medios menos cruentos, garantizando evidentemente las fronteras, garantizando su control, pero por los medios menos cruentos posibles.
De momento, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ya ha encontrado un primer aliado a esa propuesta. El defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, insiste también en la misma línea que el ministro. En declaraciones a Europa Press, las concertinas es un tema de una crueldad extraordinaria. Pues lo que no se entiende, Pérez, es que vamos a ver si se puede garantizar la misma seguridad sin esas concertinas, sin esos alambres que cortan, vamos, que te llevan la carne. ¿Por qué se ponen? No, es algo que no entiendo. Porque si tú puedes garantizar la seguridad de la frontera sin necesidad de introducir algo tan inhumano y terrible como eso, ¿por qué? No es verdad que se pueda garantizar pues entonces, un minuto, ¿de qué estamos al mismo precio. Es decir, si tú quitas el alambre que remata la valla, tienes que mandar 10 o 12 veces mayor número de efectivos a la valla, porque la valla es fácil de saltar, esta es gente joven y está dispuesta, lo están saltando con las concertinas de estas asesinas, si son inhumanas, si son crueles, y yo también estoy de acuerdo, pero que expliquemos todas las cosas. Si quitas la concertina, la valla es una valla, se trepa, se salta, no hablamos una valla que cubre el jardín de tu casa, hablamos una valla de kilómetros de valla. Necesitaría mucho más efectivos policiales y de la Guardia Civil. Y que hay miles de personas al otro lado esperando saltar y que saltan de 500, 600, 800 de golpe. Con concertinas y todo consiguen saltar muchos cada día. Tenemos los TIEs desbordados. Es un problema de toda la Unión Europea, pero se lo come España. Entonces, vale, quitamos las concertinas. Yo estoy de acuerdo que es una barbaridad, que eso corta la carne, pero el coste económico y humano de medios humanos es brutal. A mí lo que me preocupa un poco es el adanismo de ciertos ministros que llegan y creen redescubrir cosas absolutamente que ya están estudiadas, que están vistas, que se saben las consecuencias. Vamos a ver, el señor que instaló hoy las concertinas fue un ministro que se llama José Antonio Alonso. Sí, fue en el gobierno de Zapatero. En el gobierno de Zapatero. Sí, claro. Y no las instaló casualmente porque le fuera esa situación, la perversidad le llevara a tomar esa decisión. Lo has explicado perfectamente. Es decir, tú tienes que doblar, triplicar el número de efectivos y aún así no conseguirías frenar que se asaltara esa valla. Y además los pones en peligro, porque cada vez que salten tomar decisiones tomar decisiones de ese tipo, como se están tomando, es una invitación a que se asalten esas vallas. Y ahora mismo nosotros, afortunadamente, estamos pasando por una etapa de buena colaboración con el gobierno marroquí y con Marruecos, que está frenando muchas de esas presiones. Pero ojo, que se asomen al Monte Guruguru y todo ese ambiente, la presión demográfica que hay ahí y se vea. Y entonces, un ministro que llega de nuevo a esa situación sin conocer absolutamente nada, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, desde un despacho, desde un cómodo despacho de Madrid, sentencia diciendo eso, ni es solidario, ni es... Pero ven usted... Es que eso tiene unas razones y una fuerza. Y luego hay otra cosa que estamos todos mirando el célebre barco Aquarius y estamos siguiendo y nos estamos olvidando que continuamente, diariamente, están entrando por el sur de España, pues desde Tarifa, Motril, etcétera, etcétera, continuamente náufragos. Hoy ha entrado, han recogido varias personas de pateras, incluso que han llegado ya cadáveres a la orilla y se han recogido. Y no es noticia. Nos hemos acostumbrado diariamente a ese espectáculo y estamos pendientes del barco que viene de Italia. Y no estamos dando cuenta de la gravedad a la que nos enfrentamos diariamente aquí en España. Y claro, que a mí, con todo el buenismo, con toda la buena intención, con todo el ánimo, que un ministro desde un despacho, en lugar de decir, lo primero que voy a acercarme es a Ceuta y Melilla a ver las condiciones en las que se está trabajando. Y hablar con mis funcionarios. Para que me cuenten lo que está ahí. Los que están allí. Lo que pasa es que en realidad yo no dudo de que las concertinas pueden resultar crueles. Sin duda, entre otras cosas porque yo he saltado claro. la frontera, lo hice para ABC, y conservo un anorak rojo completamente rasgado por esos bichos, ¿no? Sino por el hecho de que, efectivamente, en la medida en que tú colocas menos obstáculos, haces el objetivo más deseable para las mafias. Se lucran extraordinariamente, porque yo he tenido en el estudio de COPE gente que ha pagado 6 y 7.000 dólares por llegar hasta la frontera española, por ejemplo, desde Níger o desde Mali. O sea, no solamente llegan desde Marruecos. Pobres que vienen en el barco. Claro. Entonces, esto es un negocio extraordinario de trata de personas a las cuales les agrada extraordinariamente
paradójicamente, que se les quite las concertinas. Entonces, no seamos hipócritas, porque claro, las mismas personas que con toda la ilusión dicen ahora, ay, qué bien que viene este barco, que además yo me alegro, porque no vas a dejar el barco a la deriva con el corazón como una piedra, ¿no? O vas a decir, claro, sobre todo que son 600 personas, quiero decir que en Alemania se ha cogido 1 millón de migrantes, o sea, que bienvenidos sean. Pero lo que te quiero decir es que el problema efectivamente es de otra magnitud y tiene que ver con la frontera sur nuestra, Frontex, con el hecho de que Frontex se ha hecho muy duro en todas las islas griegas, en la frontera turca, y ahora mismo toda esa presión se está volviendo a desplazar hacia España y que entra el buen tiempo y con el buen tiempo el mar de Alborán vuelve a ser practicable, lo es también la entrada desde Tánger y yo todos los fines de semana en COPE estoy dando entradas de 12, 14, 15 pateras enormes con 50 y 100 personas. Claro, por eso lo que decía Paco, al final lo que no puede ser, primero, este es un problema, desde luego, y un desafío en todo caso, que no se soluciona con ocurrencias, ni a golpe de anuncio, ni concertinas sí, concertinas no. Este es un debate muy complejo. Y en relación a la cuestión del Aquarius, claro, aquí es que hemos visto estos últimos días algo que ha sido verdaderamente sangrante, y es que cuando hay una situación de emergencia y de socorro que hay que atender para salvar la vida de estas personas, empezando por las mujeres embarazadas y por los niños. Y España ha actuado. Cuando Italia da la espalda y Malta da la España ha actuado. Pero la cuestión que hay que ver estratégicamente es que este es un tema que tiene que ver con acciones de la Unión Europea. En Europa y en el norte de África. Esto no es un problema de España y de Italia, es un problema de Francia, de Alemania, etc. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esta misma semana, cuando se convoca de manera extraordinaria un debate en el Parlamento Europeo, en el que se sientan una serie de señores que cobran 10.000 o 12.000 o 14.000 euros al mes o lo que cobren, para debatir la cuestión del Aquarius, de los 750, se presenta el 10%. Eso es lo que hay más de 600 eurodiputados que faltan a su deber y a su responsabilidad cuando se está debatiendo el debate más importante que ahora mismo tiene que afrontar Europa, que es Oye, y de verdad, ¿qué estaban haciendo esos eurodiputados? Lo digo porque, claro, dentro de 4 días nos anunciarán, tranquilícese la población europea, que nos vamos a reunir los ministros, los secretarios de Estado, las comisiones respectivas, y vamos a diseñar una política común. ¿Pero qué me están contando ustedes? De verdad, que hay unas personas que han estado a punto de morir en el mar, insisto, empezando por mujeres y niños, y que ustedes no estaban en su trabajo, que no ha habido ni el 10% de eurodiputados que se han presentado para intentar trazar una solución al problema del Aquarius. Y aquí ha actuado España, en mi opinión, desde luego, con muy buen criterio. Cuando hay otros países que han dado la espalda. No me hable de políticas europeas. No me hable de políticas europeas. Haga las políticas. No me hable de ellas. Haga las políticas. Pero hay que decir que España prácticamente en esta crisis grande de migrantes que estamos viviendo, toda la vida ha habido grandes migraciones y ahora se está produciendo una migración mundial, no hemos acogido prácticamente. O sea, no sé si ha sido 2.000 o 4.000 emigrantes. No, al lado de Italia y Malta y de Luya. Bueno, perdona, Alemania tiene pueblos que son totalmente musulmanes, donde había una veintena de ciudadanos alemanes y en estos momentos hay 2.000 inmigrantes musulmanes, enormes cantidades de pueblos. Quiero decir, han acogido 1 millón de migrantes y tú no le digas ahora mismo a la canciller Merkel que va a caer del gobierno. No, yo le digo a los eurodiputados, tiene una crisis interna que trabajen y que vamos a ver, pero el problema, o sea, quiero decir, yo creo que a nosotros esto nos resulta relativamente fácil. O sea, no podemos decir que nosotros tengamos ahora mismo un problema con la inmigración. Un problema como tal no tenemos. Hay un desafío europeo, hay un desafío europeo que hay que gestionar. Y hay que gestionar con ideas, con planes y con actuaciones. Y con propaganda a la justa. Ahora, la situación es más grave. Efectivamente, es un problema europeo. Europa tiene 2 problemas ahora mismo fundamentales. Uno es el nacionalismo y otro es la inmigración. Son los 2 grandes problemas. Y frente a eso, lo lógico sería que hubiera una política comunitaria. Pero esa política comunitaria está saltando por los aires. Ayer se constituyó un eje que fue de los ministros del Interior de Italia, el ministro del Interior de Alemania y el ministro del Interior de Austria. Junto a otros países que están en contra de la política europea ahí, ahora mismo estamos viviendo una situación muy crítica en Europa y debemos ser conscientes de eso. Y lo que ocurre es que están apareciendo fuerzas de extrema derecha, xenófobas, etcétera, etcétera, que están tomando el poder y es como consecuencia de una mala gestión del tema de la inmigración. La propia Merkel, que ha tenido una acogida importante, pues ahora mismo está en una situación de debilidad su propio gobierno, porque tiene la CDU... La crisis la tiene su partido. En su partido la tiene. Sí. O sea que... Oye, vamos a ver, señores, hablábamos del grande Marlaska, el ministro de Interior. El ministro de Interior tuvo un gesto extraordinario que fue muy ponderado y especialmente por la persona afectada, que es hablar
con alguien que había llamado a las puertas del Ministerio, que hasta entonces parece que no lo habían tratado muy bien o no lo habían tenido en cuenta, y él nada más llegar a ese Ministerio del Interior, pues habló con esta persona, llamó a esta persona y se interesó por esta persona. Se trata de José Miguel Cedillo. José Miguel Cedillo es un huérfano de ETA, hijo de Policía Nacional, del Policía Nacional Antonio Cedillo. Fue asesinado por ETA en 1982 y ha tenido la posibilidad de explicarle su problema a Grande Marlaska. Y José Miguel Cedillo está con nosotros esta noche. José Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Por qué llama usted a la puerta del Ministerio y quiere hablar con el ministro? No sé si antes quiso hacerlo también con el anterior o los anteriores ministros. Sí, pues prácticamente llevo una lucha de 6 años, desde el mismo momento en el que, bueno, tengo la valentía de acercarme a qué fue lo que ocurrió exactamente con mi padre. Y bueno, me acerqué al ministerio, como digo, hace 6 años y bueno, yo supongo, no sé si sabéis que incluso acampé durante 10 días en el mandato de Jorge Fernández Díaz y bueno, prácticamente sin ningún resultado. O sea, no le recibió. Fernández Díaz no tuvo sensibilidad en aquel momento para hablar con usted, porque estaba allí acampado frente al ministerio, no se interesó por su historia. Fernández Díaz, después de 10 días, evidentemente sí me recibió. Después, como le digo, de muchos días allí y de dar un poco ahí, estar ahí muchísimo tiempo. Y bueno, tuvimos una reunión de unas 5 horas donde se hablaron muchísimas cosas, pero prácticamente 2 años después de aquel momento, incluso después cuando llegó el exministro Zoido, pues aquí no pasó nada. Es más, Jorge Fernández Díaz desapareció, incluso yo intenté ponerme en contacto con él, mandándole una carta al Congreso y no quiso saber nada de nosotros. ¿Y Zoido, el exministro Zoido, habló con usted? Zoido nada. Zoido, yo ya llegué a un momento en el que ya no podía más porque yo tengo una serie de patologías y de enfermedades que no me permiten. Y bueno, mi madre, no sé si sabéis que estuvo en mayo del año pasado, en mayo de este año, perdón, estuvo 15 días también a las puertas, pensando que bueno, que si el otro ministro Fernández Díaz nos recibió, pensaba que Zoido, al ser sevillano incluso también, pues quizá a lo mejor tendría un poquito más de humanidad y de compasión, pero que va, incluso me quedo un poco con la fotografía que, bueno, mi madre y yo hablaba todos los días con ella cuando estaba allí sentada en aquel banquito en el Paseo de la Castellana. Coincidió justamente con la reunión de los 25 presidentes de las asociaciones más importantes de España, de víctimas, y mi madre vio como en un microbús enfrente salían del ministerio los 25 presidentes, el ministro, la directora de la oficina y una eurodiputada, y nadie le dirigió la palabra, nadie. Ni siquiera la directora de la oficina. O sea, una señora que solo tiene un cometido, que es hablar con las víctimas del terrorismo, y no tuvo la sensibilidad de hablar con su madre. Y esta señora estaba cobrando todos los meses. La oficina dejó de funcionar hace ya muchísimo tiempo. Pero seguía cobrando la titular, ¿no? Me imagino. Cedillo. Digo, la oficina no funcionaba, pero ella seguía cobrando y seguía siendo directora, ¿no? Sí. Claro. Es más, yo he recibido, yo no quiero ir en contra de nadie y no voy a criticar el trabajo de nadie, pero sí que es verdad que me apetece decir que yo he recibido muy malas palabras por parte de esa oficina y de personal de ese ministerio durante estos 5 años. Bueno, pero lo que pasa es que yo no voy a ir en contra de nadie, yo tengo muchísimo respeto y yo ahora mismo estoy aquí y se lo debo muchísimo al señor ministro de Marlaska, se lo agradezco de corazón, y yo no vengo a criticar el trabajo de nadie, pero sí que tengo que decir, y es justo decirlo por el daño que nos están haciendo a nuestra familia, las palabras que yo he recibido de algunas personas de ese ministerio y en concreto también de la oficina. Bueno, pues ahora, señor Cedillo, vamos a seguir hablando después de esta pausa que tengo que hacer de publicidad, y me cuenta qué le pide usted concretamente al ministro y qué le ha prometido. Por si acaso algún día no lo cumple, también podamos echárselo en cara. Pero yo sí quiero recordar, y creo que es de justicia, la situación que usted y su madre viven, porque su padre es asesinado cuando usted tiene 3 años. Concretamente en Rentería vivían, ¿no? En Guipúzcoa.
Sí, casi. Yo tenía casi 4 años y bueno, mi padre salió una mañana y iba a desayunar con unos compañeros siempre al mismo sitio y claro, en aquel momento pues de alguna manera pues la persona de esa venta donde iban ellos a desayunar pues de alguna manera dijo bueno, pues aquí viene un grupo de policías todas las mañanas hasta que llegó ese 14 de septiembre que bueno, que fueron 5 compañeros en 2 coches y fueron prácticamente acribillados a balazos. Y bueno, mi padre pudo salir como pudo de allí, se intentó montar en una furgoneta pidiendo ayuda. Señor Cedillo, y de camino al hospital pues usted, no estaban señor Cedillo, sí. perdón, tengo que interrumpirle, pero me piden que tenemos que hacer una pausa ahora mismo y ahora recuperamos la conexión. Lo siento, de verdad. Estamos de vuelta enseguida, hasta ahora. Muy bien. Puigdemont se enfada con Puigdemont. El expresidente de la Generalitat exige la retirada del nombre y el logo del producto. Yo veo una caricatura de un cerdo. Pero, ¿se ha inspirado realmente el empresario en Carles Puigdemont para elaborar su marca? ¿O es casual el parecido? O sea, hay un proyecto serio, desde el humor, por supuesto, pero un proyecto serio. ¿Tendrá que retirar los productos con este logo del mercado? Preocupado por la viabilidad y futuro de la empresa, lógicamente, porque es ahora mismo mi medio de vida. El director gerente de Puigdemont nos lo cuenta esta noche en El Cascabel. El nombre no sé si le gustará mucho a Puigdemont, pero el jamón que ilustra las imágenes es de, bueno, para cantarle... El jamón no tiene mala pinta, ¿no? Es una cosa extraordinaria. Qué maravilla, qué buena pinta tiene. Pero el jamón a esta hora de la noche todavía más. Imagínate, y a mediodía también. Oye, vamos a recuperar el diálogo con Sevilla, con José Miguel Cedillo, hijo de un policía nacional que fue asesinado por la banda terrorista ETA junto a otros compañeros el año 82, fíjense ustedes, 1982, 14 de septiembre de 1982, en Rentería, en Guipúzcoa. José Miguel, discúlpenos, estaba relatándonos usted aquel día, usted tiene 3 años, lógicamente todo eso lo conoce, tenía 3 años entonces, lo conoce por su madre, ¿qué le cuentan, qué le transmiten de aquel día, de cómo es asesinado su padre? Bueno, el tema del asesinato prácticamente yo no lo conozco hasta hace 6 años. Yo sí te puedo comentar lo que yo viví, que fue justo el momento después, en el momento en el que nos informan de lo que ocurre y no sé si conocéis el caso, en el momento en el que yo estoy allí en la Capilla Ardiente, un compañero de mi padre, que es el encargado de retirar los cuerpos y las autopsias y tal, se suicida delante de todo el mundo, incluido yo. Y después, bueno, el camino de vuelta en el que hicimos esa vuelta con mi padre en la misma avioneta y, bueno, ya todo lo demás es historia. Pero todo eso, bueno, el asesinato ya sabemos que fue un asesinato durísimo, durísimo. La verdad que mi padre, yo cuando lo descubrí hace 6 años, mi padre murió como un perro, prácticamente. Sí, porque vamos a recordar, José Miguel... En aquella época no había... Su padre formaba parte de una dotación de la Policía Nacional, el comando asesino de ETA les dispara, mata a su padre y a 3 compañeros más, si no recuerdo mal, ¿verdad? No, lo hiere, Antonio. No, perdón. Hiere a su padre y mata a 3 compañeros más, ¿no? Y a su padre lo recoge un camionero. Sí, efectivamente. Que pasa por allí, ¿verdad? Exacto, lo recoge un camionero y bueno, interceptan la furgoneta y descubren que mi padre está ahí dentro y lo rematan con un tiro en la nuca. O sea, el mismo comando que ha atentado contra esos policías, que mata a varios, deja malherido al padre de José Miguel, esa persona ese policía herido, es recogido por una persona, un transportista, un camionero, no sé si furgoneta o en cualquier caso, un transportista, le recoge para llevarle a un hospital y cuando lleva un camino andado, recorrido, es interceptado por ese mismo comando de asesinos, de criminales, abren la furgoneta o el camión y descubren que va este policía herido, contra el que habían atentado, y lo rematan con un tiro en la nuca. Es tremendo. ¿Quiénes son los asesinos? ¿Eso lo sabe usted ya? Bueno, yo es que hace 6 años pasé por una librería y me encontré de repente un libro enorme con un título que impactaba muchísimo, ¿no? Vidas rotas, la historia de ETA. Era imposible no pararse, ¿no? Y ir a la página justamente del atentado y bueno, en ese momento le eché valor y dije, bueno,
es el momento, ¿no? Y cuando descubrí esa verdad que yo no sabía, pues en ese momento algo en mí salió y decidí que tenía que hacer algo, que quería descubrir exactamente lo que había ocurrido y bueno, me fue muy difícil encontrar el auto, todo lo que había en ese momento porque era muy poco. Por eso digo que aunque lo diga en ese tono despectivo de alguna manera, que murió como un perro porque es que no se hicieron las cosas bien porque prácticamente lo que interesaba en ese momento es sacarnos rápido del País Vasco. Entonces yo intenté recuperar todo lo que había en ese momento de mi padre, pero eran muy pocos documentos y muy poca información redactada por la policía, ¿no? Y por la Guardia Civil y entonces pues me quedé un poco con eso, ¿no? Con esa falta de información de alguna manera y se sabe pues que fueron cinco etarras, 3 murieron en años siguientes en diferentes reyertas con la Guardia Civil. Después uno era el carnicero de Mondragón, que bueno, ya sabéis que hace 6 años hizo esa portada que no podéis imaginar cómo cayó en mi casa. Y salió de la cárcel y todo esto. Sí. Él fue condenado no por autor, sino por pertenencia a banda armada. Él dijo que no estuvo y bueno, en ese momento pues sí no estuvo y no pasa nada, no estaba. Pero después yo incluso rescaté un documento que tenía de 2003 del fiscal Fungairiño en el que dice que hay un tal Félix Manzano Martínez que está huido de la justicia y yo en ese momento pues hace 6 años me da por buscar en internet y de repente descubro que está en Cabo Verde, que es taxista. Y me quedo diciendo, bueno, no me puedo creer que no sepan dónde está este hombre. Yo lo tengo localizado y no puedo ser como que la justicia no lo tenga localizado. Llegué tarde en el sentido de que por mucho que yo intenté que reabrieran el caso y todo esto, ya había prescrito y bueno, se queda uno con esa sensación de injusticia que es la que tengo, de que no se ha hecho las cosas en condiciones. Efectivamente, es una pena porque eso forma parte de muchos de esos 300 casos sin resolver todavía, de asesinatos cometidos por estos criminales que todavía no se han resuelto. Reparaba usted antes, señor Cedillo, en el episodio que se vive luego en el funeral por su padre y los compañeros asesinados, cuando un sargento de la Policía Nacional, compañero de su padre y de los que habían caído en ese atentado terrorista, se suicida allí delante. O sea, no aguanta más la presión. Es tremendo lo que esos son los años de plomo, que hay mucha gente que todavía no sabe el daño terrible que esta gente hizo y que ha causado en familias como la suya. Esta era una persona amiga de su padre, ¿no? Este sargento. Este sargento era compañero de mi padre y además, como digo, se tuvo que encargar de una labor que yo creo que ya fue lo que le puso en el disparadero de lo que hizo, ¿no? Porque creo que tiene que ser muy duro recoger a tus compañeros y ver eso. Supongo que, vamos, el famoso síndrome del norte, supongo, ¿no? Que demasiada presión. Bueno, ¿qué le han pedido ustedes a Marlaska, al grande Marlaska, al nuevo ministro? ¿Qué le pide usted y su madre? Usted es hijo único, su madre, ¿qué le han pedido y qué le ha prometido el nuevo ministro? Yo después de todos estos años de lucha y de este ninguneo y estas faltas que han tenido estos ministros conmigo, hacia mí, hacia mi familia, pues no sé, el domingo de la semana pasada estuve, algo en mí salió que tenía que hacer algo y salió esa carta abierta que le dirigía al ministro. Bueno, la dirigía a las redes sociales, pero de repente tomó un camino. La verdad es que me siento muy contento de lo que ha ocurrido con esa carta y sobre todo, bueno, justamente el lunes, cuando me levanto en uno de esos días en los que, como lo que me encuentro ahora, ¿no? Con la edad en la que tengo, que me encuentro con dificultades en mi día a día, me levanté con muchísimos dolores este lunes y de repente pues eso, a las 9:30 suena el teléfono y me dicen que el señor ministro quiere hablar conmigo. Yo en ese momento no me lo creo. Y bueno, en agradecimiento al ministro es lo que me salió en ese momento, evidentemente decirle que le agradecía muchísimo, me trasladó que conocía mi caso, ya eso fue para mí muy importante y bueno, que evidentemente iba a hacer todo lo posible por solucionar esto. Prometerme no me prometió nada, pero yo desde luego con ese primer gesto que ha hecho, que no lo ha hecho nadie, él ya ha hecho muchísimo más que han hecho desde hace 6 años. O sea que ya con este primer gesto, no es que me conforme, porque evidentemente, pero ya es que es justo lo que yo necesitaba. Es que esa llamada,
cayó en un momento en el que yo lo necesitaba porque yo ya estoy en una situación que yo ya no puedo más. Es que yo ya no puedo más. Y de alguna manera pues le agradezco esa humanidad que tuvo con nosotros, o que tuvo conmigo, de llamarme a mi teléfono personal y de alguna manera trasladarme que va a hacer todo lo posible porque sabe lo que estoy pasando. O sea, que lo que usted quiere es que se le reconozca que es un huérfano de ETA, un huérfano que causa la banda asesina ETA, que no está resuelto todavía el caso de su padre, porque hay flecos ahí, efectivamente, y gente que está por ahí libre, y que por lo menos se haga justicia hasta las últimas consecuencias, y que se reconozca también la situación que viven usted y su madre, ¿no? Exacto. Porque ¿tienen ustedes, desde el punto de vista económico, ha recibido usted ayudas? Cedillo. Bueno, yo he recibido las indemnizaciones que hemos recibido hasta el tope que puso el Ministerio recientemente, pero todo ha venido siempre como en trozos, ¿no? Yo hasta hace prácticamente 5 años vino un trozo de indemnización porque siempre ha habido mucha desigualdad en las víctimas del terrorismo. Siempre ha habido mucha desigualdad, mucha. En el tema económico también, y eso es una realidad que lo saben muchas víctimas. Y entonces, el tema de los huérfanos, en mi caso concreto es un tema que está muy abandonado, porque yo después, ahora mismo, lo máximo que he podido conseguir, o lo que me ofrecen, lo que me ofrece el Estado, esta es otro argumento que me duele bastante. Lo máximo que me ofrece el Estado es una incapacidad permanente. O sea, una incapacidad permanente que evidentemente yo no me veo ubicado ahí, porque yo todos los días me tengo que recomponer y tiro hacia adelante porque por mis venas corre sangre de héroe, evidentemente, y yo no acepté, evidentemente, esa incapacidad permanente. Yo demandé a la Seguridad Social porque mi hueco no está en una incapacidad. Yo creo que con toda la pelea que yo tengo a lo largo de mi vida, ya que tengo 39 años y han pasado 36, a día de hoy yo no voy a aceptar nunca voy a aceptar una incapacidad. Es que va contra todo lo que yo llevo peleado. Y eso yo no voy contra nadie, ni contra los derechos de nadie, ni contra los modus vivendi de nadie, pero evidentemente aquí hay unas parcelas con las víctimas del terrorismo que no sé lo que ocurre, pero el Estado es el que tiene que de alguna manera responder a esta realidad, que es una realidad que vengo denunciando desde hace 6 años, pero porque antes no podía. Ese libro me dio la fuerza de decir, mi padre murió así y yo voy a dejarme la vida, yo voy a dejarme la vida en esto porque evidentemente me merece la pena. Porque mi padre también merece la pena de que se le recuerde, de que se le haga memoria, y esas palabras que siempre abanderan a las víctimas del terrorismo, dignidad, justicia, reparación, solidaridad, para mí eso quedó vacío desde hace muchísimo tiempo. Y gracias a esa llamada del ministro parece poquito a poco que yo quiero creer en esas palabras, pero hasta hace mucho tiempo esas palabras no significan nada para mí. José Miguel, le deseo todo lo mejor, sinceramente, y que sea correspondido a partir de esa llamada con lo que ustedes están demandando, usted y su madre. Le deseo todo lo mejor. Gracias, José Miguel Cedillo. Un abrazo. Muchas gracias por interesaros por mi caso. Muchas gracias. Bueno, pues es una persona que está evidentemente demandando ese apoyo moral que no ha tenido. Sí, primero, Antonio, y el pero apoyo a mí lo también que... de decir una víctima del terrorismo que está Hombre. chico, es que con 3 años, a partir de ese momento, y la madre sido, lo que vive, no, y no ha sido desgarrador. Es Una impresionante compensación desde el punto de vista es moral y también económico para que Pero esta él persona tiene alguna dolencia. Sí, no, él psicológicamente está, el hombre pues, Psicológicamente está tocado. Es lógicamente. impresionante las circunstancias del asesinato del padre, la trayectoria de la madre, la batalla de la madre de él. Paco, no lo conocía y realmente me he estremecido cuando lo he el caso es estremecedor, es decir, cómo rematan al padre tras ser rescatado, cómo se suicida el sargento, es decir, tiene unas connotaciones que ponen muy de manifiesto, pues eso, los años de plomo que se han vivido en el tema del terrorismo. Pero aquí a mí lo que me sorprende, y teniendo en cuenta, es el hecho de que ministros, porque yo sé la sensibilidad que tiene el ministro Zoido, porque hombre, ha vivido cerca de la familia Jiménez Becerril, de la fundación, se ha volcado con las víctimas, que no tuviera esa sensibilidad hacia esta familia. Es que me resulta un poco chocante, ¿no? Porque yo tengo testimonio justo de todo lo contrario, y además dándose la circunstancia de que es una familia de Sevilla de la cual ha sido alcalde el propio exministro, ¿no? No, y dándose la circunstancia de que el ministro, que es una como cosa ha perdido que a mí un me hijo, extraña. porque el ministro Zoido ha perdido un hijo en trágicas circunstancias, siempre ha demostrado particular sensibilidad. Lo demostró en el último asesinato, ¿no?, de Almería, ¿no? Con los huérfanos. Entonces, realmente yo me inclino a pensar que aquí no ha habido
habido el contacto adecuado. Verlo, venga, a mí me parece, desde el punto de vista humano, a mí me parece sorprendente el testimonio y al mismo tiempo desagradable del señor Cedillo diciendo que, claro, su madre estuvo 3 semanas enfrente del ministerio y nadie le dijo ni hola. Qué locura. Ni el ministro del Interior ni nadie. El ministro va rodeado de un equipo que se puede enterar de cosas de las que no se entera el ministro. Pero que tiene 25, nadie se enteró. ¿Y la señora directora de las víctimas? ¿A qué se dedicaba esa señora? Esa es la segunda parte. La primera es que la madre de José Miguel Cedillo fue como una estatua en medio del Paseo de la Castellana, en un lugar, por cierto, bien visible, en la Plaza de Colón. Y segundo, lo que ha insinuado de forma velada en esa carta que hemos leído en el Correo Vasco y en otros sitios, y a mí me parece el señor Grande Marlas que ha hecho muy bien y ha demostrado ser un ministro bueno y sensible en el minuto cero, lo que demuestra esa carta es que la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo no funciona de la mejor manera. Porque que una víctima del terrorismo ponga de relieve, y no es la primera, por cierto, podríamos extendernos, no es la primera, que esa oficina parece que sirve solo para dar una serie de subvenciones que encima no están bien dadas, y esto lo dicen numerosas víctimas del terrorismo, me parece que a este gobierno, le tiene que llevar a una reflexión por cosas que se hayan hecho mal tiempo atrás. Pues haya estado 4 años la señora directora o el director que haya ido, por favor, y parece que no ha sido muy ministro lo ha hecho muy bien, pero y ha demostrado ser muy sensible. Oye, vamos a ver, que tenemos que cambiar, perdóname Paco, que ya estamos contra reloj. ¿Qué pasa con Puigdemont, Laura Gómez? Puigdemont, esa empresa cuyo propietario dice que está recibiendo amenazas, pero amenazas de muerte, incluso por haberle puesto el nombre de Puigdemont a su empresa. Lo que no pasa... tiene que ver con Puigdemont, creo yo, ¿o sí? Lo que pasa, Antonio, que Puigdemont no para. Ahora su objetivo es, como decías, esta empresa andaluza de productos nacionales. Este que estamos viendo es el logo de la empresa. ¿Y cuál es su nombre? Como decías, Puigdemont. ¿Casualidad? El expresidente de la Generalitat ha pensado que no lo es y se ha sentido ofendido. Considera que se le está comparando con un cerdo y ha decidido denunciar a este empresario para que retire ese logo del mercado. El afectado, con el que vamos a hablar en unos minutos, se ha defendido. Ha asegurado que cualquier parecido del logo de la empresa con el señor Puigdemont es casual. Pero ojo, que no es el único guiño que hay en su empresa a un político catalán. Mirad el nombre de uno de sus vinos, Rufián. Es un vino espumoso, según su ficha técnica, de variedad Charnego. Charnego es el mote que recibe todo inmigrante en Cataluña procedente de una región española de habla no castellana. Pero cuidado, que el tema se pone serio, Antonio, porque el director de la empresa con quien vamos a hablar, que te lo va a contar ahora, ha denunciado amenazas. Ha denunciado amenazas, claro, no me extraña. Después de todo esto, don Alberto González, director de Puigdemont, director gerente y propietario. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Pero vamos a verle, bueno, de momento tenemos a Puigdemont, que está impugnando la marca, su marca Puigdemont, que es del año 2017 o 16. De diciembre. De diciembre del 2017, sí. Por ofensas y vejaciones. Y dice que la Oficina de Patentes, estoy leyendo del catalán, fíjese, la Oficina de Patentes y Marcas española va a impedir a un empresario malagueño utilizar este nombre por ser contrario a la ley. ¿Tiene usted conocimiento y constancia documental de ello o no? Bueno, hoy se han recibido noticias contradictorias, pero mi abogado no ha recibido ninguna confirmación de que sea así. Nosotros hemos recurrido y estamos a la espera de que la Oficina Española de Patentes y Marcas pues nos quite la posibilidad de seguir con el nombre o podamos seguir con el nombre de empresa. Bueno, ¿y es cierto que ha recibido usted amenazas de muerte incluso de independentistas? Pues, mire usted, yo he tenido... Porque usted esto es una empresa de venta online, ¿no? Exactamente. O sea, todo lo que venden lo venden a través de la red, de internet. Exactamente, perdón. Sí. Y bueno, entonces, bueno, hemos recibido cientos de llamadas, muchísimas, la mayoría de cariño, de apoyo, de calor, pero hemos recibido llamadas de insultos y llamadas advirtiéndome que tengo que andar mirando para atrás. Entonces, hombre, se está sacando la cosa de contexto y bueno, causando preocupación más en mi familia y en mí, sobre mi familia, que sobre mí mismo, ¿no? Pero bueno, en un país la expresión solo va en un sentido, y donde no hay sentido del humor y donde estamos gobernados por políticos cobardes, pues si tenemos que cerrar, tendremos que cerrar, pero lucharemos hasta el último momento con dignidad. Vamos a ver, pero los productos que usted tiene son jamones que tendrán el nombre, bueno, llevan el nombre de la marca, me imagino.
Y luego el vino, hombre, lo de Rufián parece evidente, ¿no? Hombre, pues mire usted, lo de Rufián, la segunda parte sí se la puse yo, ¿no? La de variedad charnego. Lo de Rufián... ¿Ese varietal existe o no? No existe, ¿no? Pues no lo sé. Supongo yo que no, por eso le digo. Tendría que preguntar. Ese varietal me temo que no. Eso fue un tema de mi mujer que tras 3 copas me dijo, te estás poniendo un poquito Rufián. Y dijo, oye, pues mira, se va a llamar Rufián. Pero bueno... ¿Y tiene usted, ha tenido conocimiento, o mejor dicho, ha tenido contacto con Rufián? ¿Se ha puesto en contacto con usted para decirle, hombre, no le llame usted a ese vino que va por mí, seguramente? Aunque... No, hombre, no. Yo entiendo que el señor Rufián, como buen andaluz, pues tiene también sentido del humor. Bueno, su familia procede, no sé si de Jaén o de Granada. De Jaén. Sí. La familia de Gabriel Rufián, sí. Sí. En fin. De todas formas es curioso porque sin mover a la mofa y la befa de las personas, lo cierto es que hasta ahora solo habíamos visto bromas del otro lado. Me refiero que a los policías nacionales no solamente se les ha llamado piolines, sino que la gente ha llevado caretas con el piolín burlándose de la policía. Al rey se le llama el Borbón en los discursos públicos. O sea, se hace mofa y befa de los signos de identidad españoles. Entonces, claro, al final la gente se toma el chiste, ¿no? Yo me imagino que usted tendrá que quitar esto porque es evidente que esa carita es la del señor Puigdemont revestida de cerdito. O sea, que esto no, ya no sé hasta qué punto esto, pero que, insisto, veces tan agresivas con otros denotan con sus propios tercios. Mire usted, el cerdito tiene unos ojos azules que no los tiene el señor Carlos. En fin, le veo una expresión simpática y cercano al atractivo. Y bueno, yo no le veo parecido con el señor Puigdemont. Hombre, el flequillo y las gafas son un poco, cantan un poco, señor González. No, lo digo de manera irónica también, don Alberto. Hombre, yo le podría mandar una foto mía con gafas y flequillo. Y podría parecerse. Y usted podría decir, oye, pues si tiene un flequillo muy parecido y unas gafas puede ser. En fin. De todos modos, no hay caso... O sea, a ver, seamos un poco serios. Esto no es casualidad. Puigdemont es por Puigdemont y Rufián es por Rufián. Y aunque ahora nos haga a todos mucha gracia, hemos estado criticando y mucho las faltas de respeto de la otra parte. Y contrarrestar faltando al respeto no ayuda. Nada. Bueno, pues yo Martuqui, sinceramente, los piolines, yo os he escuchado, al barco, yo te he escuchado lo de los piolines. Déjame terminar a mí. Pero a mí, que no me gusta Puigdemont, que le he criticado hasta la náusea, que con Rufián me las tengo tiesas en Twitter constantemente porque hace honor a su apellido, esto no me hace gracia. Pero cuando y además estoy segura de que le van a obligar a retirarlo. Pero cuando salieron los piolines, que fue el 1,5 millones de independentistas hicieron uso de esa burla constante. Lo criticamos. Yo sí. Incluso se hablaba en la tertulia porque cuando el barco de los piolines, el barco del... Bueno, lo tomó con bastante Bueno, pues dejemos que sea la ley la que hable, señor González, ¿verdad? Pues sí, que hablen ellos y ya está. Bueno, yo tengo claro el resultado de las cosas. O sea, somos un granito de arena frente a un maremoto y nos van a pasar por encima, lo tengo clarísimo. Iremos de nuevo al paro y es lo que hay. Bueno, sí, es una cosa que tenemos completamente asumida y completamente clara. No van, o sea, no dé usted un céntimo por nosotros porque políticamente nos van a machacar. O sea, sí, yo lo tengo clarísimo. Bueno, estaremos atentos a los acontecimientos, al devenir de los próximos días. Gracias, señor González. Buenas noches. Muy amable, muchas gracias. Adiós, hasta luego. Bueno, vamos a ver, tenemos a Susana Ollero preparada para que nos cuente cómo hoy se celebraba el juicio contra Juana Rivas. Juana Rivas es la mujer que estuvo, sentada en el banquillo por la presunta sustracción hace 2 años de sus hijos menores, a quienes trasladó a Italia, como saben. Episodio que se vivió con mucha intensidad informativa en su momento y que hoy ha vuelto a tener cierta actualidad a partir de ese juicio. ¿Qué ha pasado en el juicio, Susana Ollero? Pues sí, Antonio, vamos a contar cómo ha sido esa sucesión de hechos esta mañana para comprender qué ha pasado realmente, porque es un poco complicado. A primera hora, Juana Rivas y su abogado han llegado a los juzgados de Granada. Aquí les estamos viendo. Bueno, pues Juana Rivas, como ya saben, está acusada de secuestrar a sus 2 hijos durante un mes para no entregárselos al padre. El fiscal pide para ella 5 años de cárcel. Juana ha llegado muy esperanzada y confirmando su inocencia. La escuchamos.
Sí, claro que tengo esperanza en que todo salga bien. Claro que sí que soy inocente y se va a demostrar muy pronto. Pues bien, a los pocos minutos ha arrancado el juicio y este que van a ver es el abogado, el que ha ido esta mañana con Juana Rivas, se llama Juan de Dios Ramírez. Bueno, pues aquí está el kit de la cuestión. El abogado que ha llevado el caso de Juan hasta la fecha no es él, es un compañero suyo de despacho. Se llama José Estanislao López. Está de baja desde hace un par de meses por una úlcera en una pierna, así que Juana había pedido al juez suspender la vista oral hasta que le den el alta, pero el magistrado, el juez, se negó. Así que como no podía acudir, pues esta mañana ha ido su compañero, ha ido Juan de Dios y ha vuelto a pedir la suspensión del juicio. Bueno, pues el juez se ha vuelto a negar. ¿Qué ha hecho el abogado? Abandonar la sala. ¿Qué ha pasado entonces? La vista oral se ha suspendido sí o sí. Por conciencia tenía que renunciar. ¿Por qué cree usted que no? Y por conciencia no podía celebrarlo. No era letrado designado. Pues bien, el juez ha dicho que esto no le había pasado en sus 33 años de carrera y ha amenazado al abogado. Se lo va a contar al juzgado de guardia, al Colegio de Abogados de Sevilla y a la Fiscalía lo que ha ocurrido esta mañana. Y ahora Juan de Dios podría ir a la cárcel por desobediencia o ser incluso inhabilitado. El abogado del marido de Juana Rivas no da crédito a lo sucedido. Ha sido surrealista, absolutamente. En 23 años de ejercicio no me había encontrado en una situación así. Venir ahora y decir que no conoce las actuaciones me parece bastante irresponsable por su parte, decir que no lo conoce. Ahora Juana tiene 3 días para designar a un nuevo abogado y si no lo hace se le nombrará a uno de oficio, pero ella sigue en sus 13, quiere al suyo de siempre, con el que se ha preparado el caso hasta la fecha, pero es que él sigue de baja. Yo confío en que José Estanislao venga en ambulancia, como sea, pero que esté aquí ese día porque yo no quiero un abogado de oficio, quiero que sea él. Pues Antonio, la última hora es que hay nueva fecha del juicio para el 18 de julio, así que veremos qué pasa en los próximos 3 días y se saldrá con la suya Juana Rivas. Bueno, voy a preguntar qué va a pasar, porque esto es un culebrón, ¿no? Buenas noches, Antonio. Buenas noches, está complicado porque lo que hemos visto hoy ante el juez se ha enfadado muchísimo. Claro. Ha descrito de esperpento lo sucedido en sus 30 y pico años de carrera en la judicatura, de cómo un abogado le planta cara y se levanta y se marcha. Eso es sorprendente, ¿no? Sorprendente. Suele ser algo habitual. No, creo, habitual por eso digo, para no creo nada. Que lo sea, por eso. Y de hecho la bronca ha venido, lo explicaba la compañera, porque el abogado de la señora Rivas, José Estanislao, está de baja, lleva meses. Este lunes pasado el juez le mandó un forense para comprobar precisamente que este hombre estaba de baja y no estaba justificada la baja, pero hay que decir que tiene un bufete de abogados con 5 abogados. Y sabían perfectamente que llegaba este juicio y sabían que se lo tenían que preparar. Lo que pasa es que también es verdad que, por otra parte, la Fiscalía dice que también es una maniobra para retrasar el juicio hasta el 18 de julio, como vamos a ver próximamente, porque también hay que decir que tienen otra vista por lo civil allí en Italia, en Cagliari, que es la guardia y custodia de estos pequeños. Claro, si retrasamos una cosa, podemos incluso saber si antes tener la guardia de custodia. Entonces ahí está el quid de la cuestión. Es verdad que puede ser una dilación intencionada, ¿no? Sí, eso es lo que ha dicho tanto la Fiscalía como el abogado de Francesco Arcadi. Recuérdanos, Mónica, cómo está el asunto, que fue en su momento un asunto muy mediático. Los niños están ahora con su padre en Italia. Efectivamente. Juana claro, los había tenido retenidos aquí en España, etcétera, etcétera. Los tuvo, retenidos. Sí. Sustracción legal, que es lo que se llama secuestro parental. O sea, había secuestrado a sus hijos de manera ilegal. Los niños vivían, el domicilio que tenían era en Italia. Sí. Tenía que haber pedido permiso al exmarido, en este caso, para decir, no, me los quiero llevar. No lo pidió, estuvo durante un mes, como todos sabemos, desaparecía con los niños. Hasta en 3 ocasiones se le requirió judicialmente aparecer para que devolviera de manera voluntaria. No quiso, y ahí viene estos 2 delitos de sustracción de menores. ¿Qué significa? Son 5 años, 5 años por los 2 delitos, más luego 6 años de inhabilitación de la patria potestad, que es muchísimo. Es decir, es un tema muy serio. Es un tema muy serio y es un delito lo que ha cometido. 2 delitos, por tanto, por su hijo de ahora 4 y el mayor que ahora tiene 13 años. La pobre Juana pues debe estar preocupada. Lo tiene complicado, claro, por eso ella clamaba al juez, no es que yo solo confío en el señor José Estanislao, ¿no? Porque necesitaba de alguna manera parar un poquito, pausar esa vista judicial, pero evidentemente el lunes tendrá que decir quién es su abogado, alguien de su bufete, y el 18 de julio tendrá que llevar a la vista judicial. Mónica, una
cosa más rápido, ¿cómo está el tema de los policías municipales de Estepona? Han pasado a disposición judicial esta misma mañana, ha estado todo el día tomando declaración ante el juez. Está complicado. ¿Por qué? Está complicado porque no solamente porque el testimonio de la víctima, de la joven de 18 años, es veraz, y no cae en ninguna contradicción, sino porque también el testimonio de sus dos amigos... para ellos. Para ellos, sino porque también el testimonio de el amigo y de la amiga de la también... víctima agredida sexualmente. Van paralelamente, y luego también las pruebas requeridas que se han incautado en el piso, las muestras de cocaína que había en el salón. Han incautado cocaína en el salón, la ropa rasgada de la chica efectivamente estaba rasgada completamente, y luego lo que es el informe forense de la joven, que evidentemente también atestigua y afirma que esta joven ha sufrido una agresión sexual. A ver qué pasa, porque estos dos individuos eran muy conocidos en Estepona y parece ser que ahora se están sumando al carro, y digo sumar al carro porque hay una asociación en Estepona que está recopilando información de otras jóvenes que parece ser que también habían sufrido presuntamente alguna agresión sexual. ¿Tenían acreditada esa fama de sobre todo uno de ellos, el que llaman el Ken, sobre todo ese joven corpulento, guapete y tal, tenía fama de conquistador, pero conquistador ligado más bien a la agresión sexual. Y de hecho, esta chica dijo que no durante esa agresión sexual, no una, sino muchas veces, reiteradas veces, y otros jóvenes, al ver eso, han querido también darle voz y están a través de una asociación de víctimas. Gracias, Mónica González. Un placer, Antonio. Un placer. Gracias. Voy a repasar las portadas enseguida, no se vayan. Tenemos ya las portadas de todos los diarios de difusión nacional que se editan hoy viernes. Y empezaremos por El Mundo. Paco, y así te recuerdo la portada de tu periódico. Hasta ahora mismo, venga. A continuación, les avanzamos las portadas de los principales periódicos que encontrarán mañana en los kioscos. Esta noche, en El Cascabel. Portada del Mundo. Dice El Mundo: el gobierno suavizará el asilo y las vallas de Ceuta y Melilla. Es el titular que emplea El Mundo. El ministro del Interior y la vicepresidenta abogan por eliminar las concertinas y buscarán métodos menos cruentos. Policías y guardias civiles piden refuerzos para contener la inmigración ilegal. No creo que... No, sí, venga, pues que vean nuestros espectadores en la portada del Mundo. También habla de la crisis en el gobierno de Angela Merkel, esto que estábamos comentando anteriormente, ¿verdad? Sí. Por la política de inmigración. Y, ojo, habla un policía marroquí, el periódico, y dice que cada vez llegan más inmigrantes y hay que levantar la mano. O sea que la presión en la frontera es cada vez mayor, está claro. Se han desplazado, insisto, lo decía yo antes, de las islas, donde está el otro término de Frontex, ahí se ha cerrado por completo, que es donde tenían el problema estos bomberos, amigos del programa, amigos nuestros, que con el barco, etcétera. Y ahora se va a volver a intensificar en la nuestra, en el lado de Frontex, que se refiere al estrecho. También dice El Mundo que España, bueno, es ante el debut de España en el Mundial hoy ya viernes, es el debut más difícil en un Mundial. Ven ustedes a Hierro ya... Aquí, hombre, Sergio Ramos no tiene cara de tanatorio, como decía él. Dice, la cara no es de funeral, es una cara de tío por lo menos animado. Y claro. Hierro, que asume la responsabilidad de dirigir la selección, también se le ve el hombre animado. Vamos a ver en qué acaba esto. Y debajo vemos la declaración de Lopetegui: fue el día más triste de mi vida ayer por ser apartado de la selección. El Madrid presenta a Lopetegui: fue surrealista, pero animaré como uno más. Fue surrealista que me echaran de esa forma. Y Florentino Pérez ataca a Rubiales. Tuvo una absurda reacción de orgullo mal entendido. También se hace con la portada del Mundo del cambio en el relevo de la presidencia del Corte Inglés. El Corte Inglés designa a un presidente ajeno a la familia por vez primera. Se trata de Nuño de la Rosa, que releva al destituido Dimas Jimeno. Y el Banco Central Europeo, que va a cerrar el grifo en diciembre, pero mantendrá los tipos a cero. O sea que habrá menos liquidez en el mercado, en ese sentido, ¿no? Bueno, pues también os hacéis eco, Paco, de que la Fiscalía va a impedir que una juez lleve al banquillo al ministro de Agricultura. ¿Eso lo tenía decidido la Fiscalía antes de que tomara posesión el gobierno de Sánchez? Creo que sí. Ahora. Sí, estaba decidido, ¿no? Es muy importante, ojo, aclarar este asunto. Que nadie pueda sospechar que ahora como el nombrado. O sea que es muy importante ese matiz. Bueno. Vamos con ABC, crisis humanitaria, crisis política, es lo que destaca ABC en su portada, y las concertinas en primer plano. Peligra el gobierno alemán al exigir el socio de Merkel endurecer la política de asilo como piden Roma y Viena. Hay un eje
Bonn, Roma, Viena o Berlín, Roma, Viena, en la que están poniéndose bastante duros con los inmigrantes. España estudiará dar estatuto de refugiados a las víctimas del Aquarius, de ese buque que llega el sábado o el domingo a Valencia, y quitar las concertinas de Ceuta y Melilla. Y Bruselas destina más fondos a frenar la inmigración y castigará a los socios que no cumplan las cuotas de acogida. En la portada 2, ABC destaca que el Corte Inglés destituye a Jimeno y nombra presidente a Nuño de la Rosa. El Consejo del Grupo aprobó por unanimidad el nuevo nombramiento. Dimas Jimeno no acudió al Consejo, donde se votó su destitución, y emprenderá acciones legales. Foto también de esta segunda portada para Florentino Pérez y Lopetegui. Nada justifica, ha dicho Florentino Pérez, que Lopetegui no siga con la selección. El presidente del Real Madrid dice que fue una absurda reacción de orgullo malentendido por parte de esta presentación Rubiales. no tiene sentido. Y Griezmann, que elige al Atlético. Hombre, esta es una buena noticia para los atléticos, puesto que no se va al Barça y se queda con el Atlético de Madrid. Y luego también comenta cómo Marlaska no se opone a evaluar el acercar a los políticos presos a las cárceles de Cataluña. Lo que pasa que ya ha dicho el juez que ese es un tema que lo tomará el ministerio, que eso no depende de él, ha dicho Llarena. Esa pelota se la pasa al Ministerio del Interior, a ver cómo la sustancian, cómo la despejan. El País dice que el Banco Central Europeo pone fin a una era de guerra sin cuartel contra la crisis. El Eurobanco anuncia que en diciembre va a liquidar el programa de compra masiva de activos, en el que ha invertido 2,4 billones de euros desde 2015. Foto de portada para la selección. España se estrena en el Mundial bajo una presión inesperada. Y también comenta declaraciones del nuevo ministro de Cultura y Deporte. El IVA cultural fue terrible, voy a intentar bajarlo, ha dicho José Guirao. Esto es lo que comenta. Voy con La Vanguardia. La Vanguardia destaca que el Ministerio del Interior y el juez chocan por los presos independentistas. El ministro Marlaska abre la puerta al acercamiento de los presos separatistas a cárceles de Cataluña, si lo dicta el magistrado, y el magistrado dice, Llarena, que es un asunto de competencia del gobierno, que no le pongan esa patata caliente a él. También habla de la Asamblea Nacional Catalana, que hará una lista de empresas por la República. Vaya, más presión. A ver qué empresas están a favor de la República Separatista, ¿no? La entidad promoverá el consumo de unas compañías en detrimento de otras. Es tremendo, ¿eh? Eso Ojo, se llama pero bueno, vamos a ver. Volvemos a lo mismo. La Asociación Nacional Catalana, que recibe fondos de los presupuestos del Estado y de la Generalitat. Bueno, pues vuelven al lugar del crimen y luego, claro, quieren que se sea con ellos. No es que vuelvan, Antonio, es que no han salido. Es que no han ido, ¿verdad? Bueno, se les retiró momentáneamente un poco. Están enfangados en el lugar del crimen. Nunca han salido de ahí. Pero es establecer, es decir, es fomentar una vez más la división dentro de Cataluña, las empresas que son favorables al régimen y a la independencia y aquellas que no están por la labor. De verdad, eso es intolerable y desde luego el gobierno no puede admitirlo. Ahora, y fíjate, y una que trabaja para que la economía de Barcelona suba, se incremente, haya más empleo, por supuesto, que sea dinámica. Esta señora Colau, que es la alcaldesa, como saben ustedes, ¿qué quiere hacer? Quiere decretar una moratoria de un año en la construcción de viviendas. O sea, que durante un año no se construye una sola vivienda en Cataluña. O sea, en Barcelona. Es tremendo lo de esta señora. No, la que una señora que llegó. La suspensión de licencias está ligada a la obligación de reservar pisos sociales. Es una increíble. Esta señora, pero esto es estalinismo. Es que es curioso porque son formaciones políticas que llegaron con la bandera de resolver el problema de la vivienda y lejos de resolverlo lo están complicando. Por ejemplo, las restricciones que está habiendo la construcción, tanto en Barcelona y especialmente en Madrid, están repercutiendo en una subida de los precios de manera exponencial. Cada vez poniéndose lo peor a los que quieren favorecer. Hay menos viviendas, se construyen menos viviendas, los alquileres son cada vez más caros y las casas que se ponen a la venta pues son cada vez más caras. Eso se llama política social de los ayuntamientos, esto del cambio. Oye, y luego dicen las encuestas que la señora Colau va como una moto para arriba. Pero vamos a ver, yo no entiendo nada. Absolutamente no entiendo nada. En fin, no sé. El mundo al revés. Las palomas disparándole a los cazadores. Dice La Razón que el Tribunal Supremo avisa, solo retirará la rebelión por imperativo legal. Solo retirará la rebelión por imperativo legal ante el nombramiento de la nueva fiscal general. Advierte de que mantendrá la acusación a los líderes del proceso separatista. O sea que, si la fiscal general quiere retirar el delito ese, va a haber enfrentamiento con Llarena y gordo. Llarena corrige a Marlaska. Interior decide si se acercan los presos. Que sea Marlaska el que ese marrón se lo... Bueno, es que es uno de los nombramientos más significativos que ha hecho el gobierno. Es precisamente la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que es una persona muy afín al juez Garzón y que está en unas tesis muy complicadas
con relación a cuál ha sido la trayectoria y la investigación de la Fiscalía hasta ahora. Por lo tanto, va a ser muy significativo primero la persona que nombre y la dirección que tome esa Fiscalía, porque puede ir en la dirección contraria de lo que se ha obrado hasta ahora y que ha permitido pues, que se haya pues, prácticamente esté culminada la instrucción del golpe del 1 de octubre, ¿no? Bueno, también dice La Razón que el PP pide la dimisión del ministro de Agricultura por estar imputado, ya hemos comentado el caso de Luis Planas, y Florentino contra Rubiales, destituir a Lopetegui es injusto. Y en muchas portadas se hacen eco del cambio del relevo en la dirección del Corte Inglés de Nuño de la Rosa por Dimas Jimeno. Bueno, si entran en la página web de COPE, a esta hora pueden ver noticias, muchas noticias en relación con el Mundial de Fútbol que ha arrancado hoy con ese Rusia-Arabia Saudí de 5-0 a favor de los anfitriones, de los rusos, y el debut de España esta tarde a las 8 frente a Portugal. Vamos a ver en qué queda la cosa. Declaraciones de Lopetegui: ayer fue el día más triste de mi vida desde la muerte de mi madre, pero hoy es el día más feliz de mi vida también. Griezmann anuncia que se queda en el Atlético de Madrid. Florentino Pérez: ha llegado el momento de que todos los madridistas hagamos frente a esa corriente que solo intenta dañar la imagen de nuestro club, que es una de las cosas que ha dicho Florentino Pérez. Y luego más noticias, como por ejemplo la petición que hace el PP de la dimisión del ministro Planas, imputado por un robo de agua en Doñana, o declaraciones también de Cele Villalobos, otra vez sobre Miriam Huerta. Ha dicho el que nace, y lo que ha dicho esta, es que esta no se muerde la lengua, tampoco, y a veces, en fin. Dice Cela Villalobos sobre Masín Huerta: el que nace lechón muere cerdo. Pero tremendo de esta señora. Tampoco es preciso. Pero antes queremos cerrar el barómetro. Laura. Pues a unas horas del debut de la selección española en el Mundial, preguntábamos a nuestros espectadores: ¿creen que la marcha de Lopetegui afectará a la selección española en el Mundial? El resultado del barómetro denota esa división que decíamos al principio que hay entre la opinión de los españoles. Gana el sí por muy poquito, por un 52,4% frente a un 47,6% que opinan que no. Mañana lo veremos, de todas formas. Gracias, Laura. Ha sido un placer. Gracias también a Cristina López Christi, que la tenemos el fin de semana en COPE, sábado y domingo. Exacto. En Madrid este fin de semana. Entre el partido del Portugal-España y la entrada de Urdangarín en la cárcel. Sí, no te vas a perder nada. Vamos a tener un fin de semana caliente. Estar muy animados, informativamente. Y llega el Aquarius el fin de semana. Y también llega el Aquarius, efectivamente, que tendrás mucha información al respecto. Llega a Valencia. Adiós, Paco Rosell, gracias también a ti. Buenas noches, Martu Garrote, y gracias, Alfonso Merlo. Gracias. Buenas noches. Antonio. Y a ustedes les dejo ya con pantalla grande. Disfruten del buen cine.